sesión para que quede en nuestro aula virtual. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hacer esta sesión sincrónica del curso Buen Trato y Calidad de Vida, y apunta principalmente a tratar de entregar algunas herramientas que permitan desarrollar competencias, ¿sí? Competencias integrales. La verdad es que es un curso sumamente intensivo, bastante atípico en su forma de realización, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tratar de, por lo menos, introducir los 3 módulos, ¿sí? Para ello, lo primero que hay que señalar es que la mayor parte del trabajo de este curso está focalizado en la modalidad asincrónica. Es decir, la modalidad del curso es mixta, en el sentido que tiene a lo menos una sesión sincrónica, que es esta que estamos llevando a cabo, ¿sí? Sin embargo, el foco principal de esta metodología de trabajo, ¿sí? Y en especial de este curso bien particular, por la intensidad y el poco tiempo que tenemos, está centrado en el aula asincrónica, ya en el aula y por tanto en el autoaprendizaje, ¿sí? Eso quiere decir, ¿cierto?, que desde la semana pasada, si mal no recuerdo, el jueves, si no estoy perdido en las fechas, que está ya habilitado el aula virtual y fue enviado, ¿cierto?, a cada uno de ustedes un link con la clave para acceder, el usuario y la clave, y ahí está el material de trabajo que tiene que ver con los 3 módulos que vamos a realizar, ¿cierto?, que contiene este curso como tal. Sin embargo, es súper importante que tengamos claro que el foco tiene que ver con que precisamente hay un autoaprendizaje, ¿sí? La sesión sincrónica está muy reducida solamente a esta sesión, habitualmente son muchas más sesiones de acompañamiento, entiendo que por una cuestión de tiempo se estableció así, más sin embargo es súper clave, ¿cierto?, que ustedes puedan trabajar lo que aparece ahí, ¿sí? En el aula virtual está estructurado de tal manera de que hay foros de aplicación de conocimiento, está también todo un material asociado a una biblioteca virtual, ¿cierto?, donde encuentran muchos documentos asociados a las temáticas, pero también vamos a tener, ¿cierto?, una videoteca, es decir, videos asociados a las temáticas, ¿ok? Ahora bien, la sesión sincrónica que estamos haciendo ahora está siendo grabada y por lo tanto a partir de mañana ya va a estar en el aula virtual, ¿sí? La idea es que ustedes puedan ocupar, ¿cierto?, los recursos y por la intensidad del curso puedan descargar todo lo que quieran del curso para que puedan efectivamente tener, ¿cierto?, cómo profundizar en las temáticas, porque tal como lo señalaba, la idea es que podamos conversar de cada uno de los temas hoy día, porque en términos reales no va a ser una clase esto, sino más bien va a ser una conversación en donde vamos a ir introduciendo los temas y por supuesto que vamos a dejar abierta la posibilidad para que vayamos discutiendo algunas cosas que están ahí, ¿sí? Entonces, esa es un poco la idea de la dinámica del curso, ¿sí? Antes de comenzar, quiero presentarles a ustedes este aula virtual, que es clave para que podamos desarrollar el curso, ¿sí? A todos les llegó el link de esta página, ¿cierto?, que es la página de CMC, ¿cierto? Y ahí aparece inicialmente el nombre de usuario y la contraseña, ¿sí? Ustedes tienen que acceder a esta página para poder ingresar al curso, ¿sí? Yo no sé si están viendo la pantalla, me parece que sí. ¿Sí? No sé si alguien me puede decir si está viendo la pantalla. Sí, se ve. Ya, perfecto. Sí, se Entonces, ve. accedemos al curso, ¿cierto? Y en nuestra pantalla, en el caso de ustedes, les tendría que salir, ¿cierto?, el curso específico de Buen Trato y Calidad de Vida, ¿sí? Al momento de ingresar acá, ¿sí?, les aparece una primera sector, que es el inicial, que es como el módulo 0 que le llamamos nosotros, en donde están los avisos, las expectativas, que ya hay algunas personas que han participado, ¿cierto? Y que es donde ustedes pueden comentar, agregar, ¿cierto?, quitar o poner su punto de vista respecto al programa propiamente tal, ¿sí? Luego está el programa de trabajo, en qué consiste cada uno de los módulos, y está el foro de consulta y comentarios. Este es fundamental en el trabajo que tiene esta modalidad, ¿cierto?, ya que permite que ustedes en cualquier momento puedan hacer consultas o preguntas respecto a cualquier temática del curso, ¿sí? Y obviamente que voy a ir contestándolos a medida que van apareciendo en este foro.
¿ok? Luego aparece un video que es muy cortito y que espero que lo alcancemos a ver hoy día para poder introducirnos en la temática. Y luego viene el pretest. Este es sumamente importante, ya que es una suerte de diagnóstico, ¿ya? Por lo tanto, no es considerada la calificación, sí es considerada la evaluación. ¿Qué quiere decir eso? Que es uno de los requisitos de aprobación el que usted lo haya hecho a lo menos. ¿Sí? Entonces, es por eso que es muy importante. De hecho, entiendo que en la calendario que nos enviaron para poder compartirlo, ya se habría acabado el plazo de ejecución. Sin embargo, me parece que lo extendí ya para que lo hicieran, porque por lo menos a la fecha había muy poquito hecho. ¿Ya? Ahora, en esta tarde veo que avanzaron bastante. En la mañana habían solamente 5 realizados, ahora hay 23, así que está bastante bien. Sin embargo, no podemos dejar de decir que de los 69 hay 23, ¿ya? Y es el requisito de aprobación. Por tanto, en términos reales, habría más de 40 personas que no estarían cumpliendo con ese primer requisito de aprobación, ¿sí? Luego vamos a tener el módulo 1. ¿Sí? Por favor. Lamentablemente, claro, lo que pasa es que lamentablemente no se informó que era un requisito para la aprobación. La verdad, no sé con quién estoy hablando, pero yo por lo menos desde el primer anuncio, que he enviado tanto por correo electrónico a todos como a través de los avisos del aula, está el requisito de la parte inferior, ¿sí? Están todos los requisitos en los cuales el primero es ese, ¿ya? Así que te pido que lo revises para que puedas chequearlo bien, porque efectivamente una de las cosas que me preocupo es que esos requisitos se instalen en el primer momento que se envía la información. ¿Sí? Y en el correo de bienvenida, en la parte inferior, después de toda la información respecto al curso como tal, aparece, ¿cierto?, los requisitos. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. En el módulo 1, que es promoción de un buen trato en la administración del Estado, ¿sí? Esta parte yo diría que es el módulo más pedregoso porque tiene harto de la ley, ¿sí? Para poder sostenernos un poco en lo que la normativa nos exige al respecto. Y también está el foro de promoción de buen trato y administración del Estado, que la idea es que tengamos una dinámica de conversación al respecto. También hay algunas participaciones ya. Sin embargo, reitero que toda esta parte de lo asincrónico es voluntario, es decir, el que quiera lo realiza. ¿Sí? Este curso tiene 4 requisitos de aprobación que ya se los voy a ir señalando a medida que avanzamos. ¿Sí? Luego tenemos un segundo módulo que habla del buen trato y ambientes positivos de trabajo, ¿sí? Y que al igual que el otro, tiene, ¿cierto?, un manual del curso, que son las presentaciones en PPT, entre comillas, que son las más, donde están los contenidos centrales. Está esta biblioteca virtual y también está el foro, ¿ya? En este foro, la idea es que generemos un diálogo, una conversación respecto a la temática. Y acá incluí específicamente 2 tests, ¿cierto? El test de inteligencia emocional y el test de estilos de interacción social, específicamente lo que se refiere a comunicación, ¿ya? Ya que la principal herramienta que va a tener, ¿cierto? Es que comimos el viernes. Discúlpenme que voy a silenciar a los participantes porque no puedo avanzar así. ¿Ok? El que desea hablar, por favor, abre su micrófono sin ningún problema. ¿Ya? Bueno, entonces estaba hablando del test de inteligencia emocional y el test de estilo de interacción social. Ambos son de autoaplicación, ¿cierto? Y la interpretación, es decir, la interpretación del resultado está en el mismo instrumento, ¿ya? Así que para que se los recomiendo que lo puedan hacer. Y ahí también está la videoteca. Bueno, vamos al último de los módulos, que tiene que ver con el módulo de autocuidado, ¿sí? Al igual que los otros, tiene un manual de trabajo, que son las temáticas centrales, la biblioteca, ¿sí? Y también tiene, al igual que el otro, ¿cierto?, algunos ejercicios y los tests, ¿sí?, para que ustedes se lo puedan autoaplicar. El test de estrés laboral, el test de autoestima, ¿cierto?, que tiene mucha relación con el tema del bienestar, y el foro de autocuidado. Además, obviamente, está la videoteca con materiales que tienen que ver con videos que permiten hacer ejercicios, ¿cierto?, para utilizar y guiarse en algunas acciones de relajación. Y finalmente aparece el módulo de cierre, en donde está el post-test, ¿sí? El post-test es el mismo instrumento, ¿cierto?, del pre-test, ¿sí? Con la diferencia de que en esta oportunidad, en el post-test, se considera la evaluación,
ya se considera la calificación de esa evaluación. En el pretest solamente el haberlo hecho, en este caso el post-test sí tiene requisito de aprobación sobre la nota 4, ¿sí? Como en la gran mayoría de los instrumentos que uno aplica en el ámbito de la capacitación, ¿sí? Estos son los instrumentos y este es el material, ¿sí? Quiero reiterar, este curso, por ser intensivo, por tener una particularidad, ¿cierto?, de ser bastante más corto de lo habitual, ¿cierto? El énfasis está básicamente en lo que es el trabajo de el autoaprendizaje a partir del ingreso al aula virtual y generar, ¿cierto?, el proceso de revisión de los contenidos que aparecen acá. ¿Ok? Entonces quiero invitarlos a que se integren a esto porque efectivamente se nos solicita que informemos, ¿cierto?, la participación, la actividad que tiene cada participante en el aula virtual, y eso se traduce básicamente en cuántas veces ha ingresado al aula, ¿sí? Y el registro que nos arroja automáticamente el sistema, ¿cierto? Nos dice cuándo fue la última vez que ingresó, ¿sí? Y entiendo que al parecer no se les avisó a ustedes oportunamente porque a la fecha a lo menos hay más del 70% que no ha entrado al aula. Entonces pedirles por favor que ingresen ahí para que puedan empezar a familiarizarse con esto y avanzar, ya que el curso termina en 2 días más. ¿Ya? Es un curso sumamente intensivo. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer, primero, reiterarles a todos que los que no lo han hecho, inscriban su nombre en el chat porque este curso, ¿cierto?, tiene el requisito de participación en la clase sincrónica. Voy a ponerles el programa ahora para que vayamos comentando cada uno de estos y adentrándonos en lo que es la introducción a cada temática, ¿sí? Cualquier duda, por favor, cualquier consulta, les pido que me vayan comentando para poder ir introduciendo o ir comentando más, ahondando más en eso, ¿sí? En especial, ¿cierto? Le solicito a Patricio, me parece, que me hizo la mención de su discapacidad visual, que cualquier duda, por favor, me vaya solicitando que te lo vaya complementando, ¿ok? Perfecto. Bueno, vamos entonces a comentarles este curso, cómo es, cuál es la funcionalidad que tiene, pero antes presentarme, soy Oscar Sotomayor, la verdad es que bien transversal en formación, profesor, psicólogo, actor, mediador, magíster en educación, etcétera, y mi mayor énfasis de trabajo, mi mayor dedicación ha estado vinculado precisamente a todo lo que es el tema de asesoría y capacitaciones en distintos ámbitos del área de recursos humanos, en el área de educación, en especial de la educación inclusiva, ¿sí? Convivencia escolar y salud mental, ¿ya? Y desde ahí, ¿cierto?, es que este curso se trató de focalizar al máximo en la entrega de materiales para que ustedes pudiesen tener, ¿cierto?, material de consulta, ¿ya? Y material de profundidad, en especial considerando que este curso es tan cortito en tiempo, ¿ya? El objetivo general, bastante ambicioso ciertamente, es conocer las características de los temas de buen trato en el cuidado de los equipos de trabajo y la amortiguación del desgaste profesional para promover una calidad de vida saludable. Desde acá, ¿cierto?, partir tratando de explicar un poquito de esto. Cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, de buen trato, estamos hablando de una decisión, ¿cierto?, que el Estado establece como norma también, ¿sí? Que tiene que ver con mirarnos todos como usuarios o como clientes, ¿sí? Tanto clientes internos, nuestros compañeros de trabajo, como clientes externos, la ciudadanía, en el caso de ustedes que son un servicio público, ¿sí? Y a partir de eso, la importancia que va a tener el trabajo colaborativo, el trabajo de equipo, para generar un proceso sinérgico que permita, comillas, que trabajemos menos y produzcamos más, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos de manera individual, cuando trabajamos de manera parcelada, trabajamos más y producimos menos, ¿sí? Y eso es básicamente no porque tengamos menos tiempo de permanencia cuando trabajamos en equipo, ¿cierto?, que cuando trabajamos individualmente, sino más bien porque cuando trabajamos en equipo generamos un estado de bienestar, una disposición de bienestar que permite, ¿cierto?, que generemos un cansancio menor a lo que es el cansancio físico y psicológico de trabajar solo a partir de una mirada más de competencia en vez de colaboración, ¿sí? Es ahí un poco el foco que va a tener y la importancia que va a tener el trabajo
en cuanto a lo que es el trabajo en equipo y la disposición para ello. ¿Ok? Ahora bien, esta situación se va a traducir también, especialmente estos últimos 2 años, a lo que es el contexto de esta pandemia que nos está afectando a nivel global. ¿Sí? Ahí tenemos que efectivamente hay muchos servidores públicos que han tenido que multiplicarse, entre comillas, porque se han tenido que generar acciones desde el mundo laboral, desde su propia casa. ¿Sí? Y ahí vamos a tener un impacto muy grande, ¿cierto? Principalmente porque se produce un fenómeno, ¿cierto? Que psicológicamente afecta y desgasta, que tiene que ver con el cambio de la rutina, el salir de una zona de confort a una zona de aprendizaje y que parte este cambio desde la incertidumbre. ¿Sí? De no tener certeza de lo que está pasando, lo que viene, cuándo se va a acabar, etcétera, lo que va generando un impacto psicológico y físico muchas veces que va a ser bastante evidente. ¿Sí? Y además se genera una situación que va a impactarnos rotundamente que tiene que ver con la doble presencia. ¿Sí? Cuando hablamos de doble presencia, estamos hablando de que ahora, cierto producto de esta situación de pandemia, de que muchos periodo estuvimos en cuarentena y por tanto encerrados, teníamos que generar una suerte de multiplicidad de roles en el mismo espacio. ¿Sí? Es decir, comúnmente, cuando tenemos una, comilla, normalidad como la que habitualmente teníamos, íbamos a nuestro puesto de trabajo, por tanto salíamos de nuestro hogar. ¿Sí? En el periodo de pandemia, el periodo de cuarentena, estábamos en el mismo espacio y teníamos que hacer múltiples roles también. ¿Sí? Y ahí un impacto mayor, de acuerdo a los estudios lo menos, está afectando a las damas, a las mujeres, por una cuestión de género. ¿Sí? Se tiende a asociar esta situación de doble presencia precisamente a que en un mismo espacio las damas son dueñas de casa, ¿cierto? Son las profesoras que le ayudan a los niños, son las psicólogas, son las trabajadoras, es decir, múltiples funciones que están teniendo en un mismo espacio. ¿Sí? Y por otro lado, se da un fenómeno, ¿cierto?, que afecta también la salud mental, que es que se pierden estos espacios, ¿cierto? Este espacio de intimidad personal que de alguna manera en tiempos, comillas, de normalidad existe. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con ello? En que se da una suerte, ¿cierto?, de disyuntiva o diferencia respecto a lo que es la convivencia habitual. ¿Sí? Las personas que viven solas, que tienden a tener un espacio reducido, ¿cierto?, en donde conviven, se vieron impactados por esta situación de cuarentena, en donde estuvieron muchísimo más tiempo del habitual solos. ¿Sí? Por lo tanto, hubo un momento de soledad excesivo que afectó muchas veces la salud mental. Y por otro lado, vamos a tener estas personas que viven en comunidad, con su familia, con sus hijos, etcétera, ¿cierto? Que tenían poco espacio, ¿cierto?, de soledad, entre comillas, porque muchas veces el espacio de soledad o el espacio de contacto con uno mismo estaba en el traslado hacia el punto de trabajo. ¿Sí? Sin embargo, producto de esta situación de pandemia, que no estuvo encerrado, muchas veces este espacio sencillamente se perdió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el mismo punto, ¿cierto?, al no salir de la casa tenían que vivir esto y no les quedaba espacio, ¿cierto?, para desconectarse, entre comillas, y eso también afectó. Entonces ahí tenemos esas dos paradojas que de alguna manera van a impactar, ¿cierto?, la salud mental en tiempos de pandemia. Por un lado, ¿cierto?, esta cosa de la incertidumbre, no saber lo que va a pasar, y por otro lado, esta situación del impacto en los espacios de soledad. ¿Sí? Y eso se traduce fuertemente en lo que es la calidad de vida. ¿Sí? El que exista esta restricción, el que exista este temor, de alguna manera, hace que el ser humano, ¿cierto?, viva el miedo desde lo que es una sensación de certeza del miedo. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque no ocurra, no esté presente, lo imagina y lo asume como cierto, lo que obviamente le genera un impacto bastante grande. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que se da una situación bastante compleja y que va a afectar directamente a la salud mental, ¿cierto?, de quienes son servidores públicos principalmente porque están de cara a la ciudadanía. Y eso implica que ustedes también van a tener una población objetivo que es cautiva, es decir, es el grupo que va a buscarlo a ustedes porque no tiene otra alternativa más que recurrir a ustedes para el trabajo que hacen. ¿Ok? Entonces,
vamos a tener eso por un lado, y por otro lado, que efectivamente la dinámica, ¿cierto?, social también se va a ver impactada, ¿sí? Esto de trabajar en casa hace que muchas veces no tengamos la posibilidad de ni siquiera contactarnos, vernos, ¿cierto?, con nuestros colegas, más allá de poner las cámaras, que a veces ni siquiera las prendemos, por tanto, solamente con suerte los escuchamos, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas van a ir afectando de alguna manera la salud mental y, por lo tanto, también impactan de una manera severa en lo que es la dinámica de la vida saludable. ¿Ok? Entonces, es ahí donde tenemos que ir viendo también cómo nos vamos nosotros enfrentando a este tipo de situaciones, porque evidentemente que van a tener una consecuencia también en nuestra forma de atender, ¿cierto? Nuestra disponibilidad para atender, ¿sí? Cuando nosotros nos focalizamos, ¿cierto?, en el buen trato, cuando nos focalizamos en la calidad de vida o buscar el bienestar, estamos también trabajando desde una mirada humanista. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros humanizamos la relación con el otro, ¿sí? ¿Y qué sustenta la humanización del vínculo con el otro? Básicamente el respeto a la diversidad, ¿sí? El entender que todos somos iguales de diferentes. Por lo tanto, tenemos que estar disponibles para poder efectivamente ayudar a que el otro logre satisfacer, ¿cierto?, sus requerimientos y o necesidades. El concepto más básico, ¿cierto?, de usuario es precisamente una persona que requiere satisfacer una necesidad y que busca en el otro que se gestione esa necesidad, ese requerimiento. ¿Ok? Por lo tanto, como lo decía, vamos a tener clientes que son internos y clientes que son externos, ¿sí? Pero además, el componente actual es que hay una situación, ¿cierto?, de salud mental que está siendo impactada por la realidad actual, que hace que muchas veces las conductas de las personas tiendan a generar algunas situaciones de catarsis que no son controladas. Por ejemplo, el ser más iracundos, ¿sí?, o el estar más sensible o más lábil emocionalmente, ¿sí? Entonces vamos a ver que hay bastantes situaciones que van a estar influyendo en esto y es por eso que vamos a tratar de adentrarnos en ello, ¿sí? Reitero lo que señalé hace un minuto. Por favor, en cualquier momento, si va quedando poco claro algo, por favor, interrúmpame nomás. Tenemos poquito tiempo, así que aprovechemos al máximo lo que estamos haciendo. ¿Ok? Y también reiterarle a los que se están incorporando ahora que en el chat del grupo de esta presentación, perdón, esta videoconferencia, anoten su nombre para que puedan quedar registrados en la asistencia. Bueno, este entonces es el objetivo general y la última parte, el último módulo, invita, ¿cierto?, al tema del autocuidado, ¿sí? Entonces vamos a ir adentrándonos en lo que apunta cada uno de estos módulos para conocer un poquito en qué consiste esta dinámica. La primera parte, cuando hablamos de la promoción de un buen trato en la administración del Estado, necesariamente nos tenemos que focalizar en las normas, las leyes que están presentes en la actualidad, ¿sí? Podemos tener claridad, ¿cierto?, de que para evitar la discriminación efectivamente han aparecido leyes, ¿sí?, que ayudan un poco a enfrentar esta situación y que por lo tanto es muy relevante de entender la responsabilidad que le cabe a todos los servidores públicos, ¿sí? ¿En qué sentido? En que el servidor público es representante del Estado, ¿sí? Es ahí la importancia que tiene el que nos pongamos al servicio de la comunidad sin caer en el servilismo, ¿sí? Servilismo es ser casi esclavo. Cuando hablamos de hacer un servicio de calidad al usuario, significa que yo estoy para ayudar al usuario. Servicio es sinónimo de ayuda, ¿ok? Entonces, tenemos que focalizarnos en eso. Ahora bien, cuando hablamos de calidad de servicio, estamos hablando de una medida, ¿sí? La calidad es la medida en que nosotros logramos satisfacer los requerimientos y las expectativas que tiene el usuario cuando viene a mi servicio a buscar, ¿cierto?, o a conseguir algún requerimiento, algún servicio, algún producto, lo que sea, ¿sí? Es ahí donde vamos a tener un foco muy importante porque lo que requiere el usuario es primero la disposición de quien lo atiende a disponerse a escucharlo,
¿sí? Para entender ello. Y ahí es donde aparece un foco fundamental de esto, que tiene que ver con entender que todos somos iguales, pero iguales de diferentes, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, lo primero que tenemos que hacer como, comillas, servidores públicos que vamos a ayudar al otro y entregarle la calidad del servicio, es aprender a leer al otro, ¿sí? ¿A qué me refiero con leer al otro? Cuando nosotros hacemos atención al usuario, tenemos que ser expertos en comunicación humana, ¿sí? Expertos en comunicación humana. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando nosotros nos comunicamos, ¿cierto?, con el otro, ¿sí?, tenemos que ser capaces también de generar una escucha que sea lo suficientemente activa, lo suficientemente servicial para que efectivamente logremos decodificar el mensaje del otro, ¿sí? La comunicación efectiva se centra básicamente en que haya una decodificación sin ningún problema de confusión en la comprensión del mensaje, ¿sí? Y ahí pongo un hito asociado a la comunicación para que lo vayamos entendiendo. La comunicación humana, ¿sí?, en términos prácticos, si lo podemos analizar, ¿cierto?, va a tener porcentualmente una división gruesa, si lo queremos llamar así, entre lo que es la comunicación verbal y la comunicación no verbal, ¿sí? El porcentaje de comunicación verbal y no verbal es bastante diferente. Me gustaría preguntarles, antes de continuar con esto que estoy explicándoles, ¿cuánto creen ustedes que es porcentualmente de la comunicación humana lo que corresponde porcentualmente a lo verbal y a lo no verbal? ¿Cuánto creen ustedes que es lo verbal y cuánto creen que es lo no verbal de la comunicación efectiva? Si la comunicación efectiva vale el 100%, ¿cuánto será verbal y cuánto será no verbal? ¿Quién me ayuda? A ver, Ingrid Ballet, cuéntame, ¿cuánto crees tú que es verbal y cuánto no verbal? A ver, Joaquín Prieto. Hola, Oscar. Hola, ¿cuánto crees que es verbal y cuánto crees que es no verbal? El otro día conversábamos que no verbal era como sobre 90. Sí. Algo así. Disculpen, no me di cuenta que había varios del otro curso. Arruiné la estrategia. Lo verbal es solo el 7% de la comunicación humana, 7%, ¿sí? Y lo no verbal corresponde al 93%. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que es un servidor público que va a atender al usuario debe ser experto en la lectura, ¿cierto?, de su lenguaje no verbal. Eso es clave, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros leemos al otro, tenemos que leerlo, pero sin focalizarnos en nosotros, sino más bien focalizarnos en el otro, las características que tiene el otro, ¿sí? Esto no verbal, si lo dividimos, ¿cierto?, en algo más específico, tenemos que decir que existe un 55% de este lenguaje no verbal que corresponde a lo corporal, a la manera en que nosotros nos movemos, ¿sí?, que tiene que ver con la praxemia, la forma en que ocupamos los gestos, ¿cierto?, las manos, el cuerpo como tal, la inclinación, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, va a ser un mensaje que nos está diciendo también el cuerpo, porque el cuerpo está hablando, ¿ok? Y por otro lado, tenemos un 38% que corresponde a lo paraverbal. Lo paraverbal es la forma en que emitimos el sonido, ¿sí? Cómo decimos las palabras, ¿sí? Por ejemplo, es distinto que yo diga, estoy súper tranquilo, a que diga, estoy súper tranquilo, ¿sí? Eso también tú lo lees, tú lo decodificas, ¿ok? Y muchas veces la manera en que tú lees al otro es la manera en que tú vas a abordar, ¿cierto?, al otro, la disposición que tienes, ¿sí? Y esta situación se traduce muchas veces en una situación bastante compleja, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener que todo comportamiento es comunicación y toda comunicación es comportamiento, ¿sí? Por lo tanto, hay dos grandes principios que tiene la comunicación humana. Uno, ¿cierto?, que toda comunicación implica un compromiso. Es decir, si yo quiero
leer, comprender al otro, tengo que estar dispuesto a hacerlo y por lo tanto tengo que poner mi atención, mi actitud, mi foco en el otro. ¿Ok? Por otro lado, vamos a tener un segundo principio que es imposible dejar de comunicarnos. ¿Ok? Entonces, esas dos cosas van a ser vitales cuando nosotros queremos atender, ¿cierto? Lo que es el servicio al cliente y la calidad del servicio. Va a ser clave, ¿ok? Entonces, yo quiero invitarlos a que vayan revisándose para que podamos ir, ¿cierto? Ajustando y viendo qué estamos haciendo, ¿sí? Porque muchas veces uno considera que está realizando una gestión, ¿cierto? De atención a cliente o al usuario que es precisa para el tipo de cliente que tenemos. Sin embargo, muchas veces solamente nosotros entregamos el mensaje, pero el otro no lo decodifica. La complicación mayor es que gran parte de los usuarios, ¿cierto? Cuando no entiende, no te lo dice, sino más bien asiente, como que se está entendiendo, ¿sí? Y va para otro lado, o va a otro profesional, a otro funcionario, ¿cierto? Y le pregunta, oiga, ¿me puede explicar esto? Porque no entendió nada. ¿Ok? Entonces, es ahí la importancia que tiene la comunicación efectiva en el proceso, ¿cierto?, de atención al cliente. Ahora bien, eso tiene que ver también con que nosotros vamos a tener unas barreras, que se llama técnicamente, ¿cierto?, barreras u obstaculizadores de la comunicación efectiva, ¿sí? Y que tiene que ver, lamentablemente, con nuestra realidad sociocultural, ¿sí? Nuestro país, ¿cierto? De acuerdo a muchos estudios, es uno de los países más discriminadores de Latinoamérica, ¿sí? Y un foco que va a producir la discriminación es precisamente la presencia de una de las barreras comunicacionales más reconocidas, que es el prejuicio, ¿sí? ¿Y qué es un prejuicio? Darle un grado de certeza, ¿cierto?, a algo sin que necesariamente lo sea. ¿Ok? Yo me convenzo de eso y por lo tanto me vinculo con el otro desde ese punto de vista. Lo mismo pasa con la segunda barrera comunicacional, ¿cierto? Que es el estereotipo, ¿sí? El estereotipo social. El estereotipo es una suerte de caricatura social, ¿sí? Por lo tanto, depende cómo se vista la persona, cómo hable, cómo camine, ¿cierto? Cómo te mire, es cómo tú vas a vincularte con esa persona. Y muchas veces condicionas, ¿cierto?, el vínculo comunicacional y el servicio que presta por la forma o el estereotipo que tú le cargas a esa persona, sin necesariamente serlo. ¿Ok? Entonces va a ser súper importante eso. Y en términos comunicacionales también, vamos a tener que otra de las grandes barreras que vamos a tener es precisamente el ruido, ¿sí? Pero ojo, cuando hablamos de ruido, inmediatamente lo asociamos con el ruido atmosférico, la bulla, ¿cierto? Que me impide escuchar y por tanto decodificar. Sin embargo, hay distintos tipos de ruido. Ese, el que señalo, que es la típica bulla, es uno de los tipos de ruido. Pero también hay que entender primero que el concepto de ruido es cualquier obstaculizador que me impida decodificar de manera efectiva, eficiente, ¿cierto?, el mensaje que me entrega el otro. Por tanto, efectivamente, el ruido atmosférico es algo que me va a impedir porque me va a distorsionar. Pero también tenemos, por ejemplo, el ruido que es producido por el emisor, ¿sí? ¿Cuál puede ser un ruido producido por un emisor? ¿Quién se imagina qué puede hacer un ruido provocado por un emisor? A ver, Elsa, cuéntame. ¿Qué entiendes tú por eso? ¿Cuál puede ser un ruido provocado por el emisor? Tienes que activar tu micrófono. Ahí. Una mala pronunciación, podría ser. Una mala pronunciación, una forma, un ritmo al hablar muy rápido, por ejemplo, ¿sí? Que hablo con la boca cerrada, el gente con la boca cerrada como que cree que todos le entendemos, ¿ya? O que ocupa las famosas muletillas de manera reiterada, ¿sí? La muletilla, y aquí también aprovecho de hacer el paréntesis, ¿sí? La muletilla es cualquier reiteración que sea injustificada, que ensucie u obstaculice la decodificación del mensaje, ¿sí? Las muletillas más reconocidas habitualmente son las de palabras, cuando incluimos constantemente el ok o el ¿cierto? Son las típicas. Sin embargo, también hay muletillas de
comillas, ritmo. Es decir, hay gente como que habla cantadito y como que nos quedamos pegados, ¿cierto?, en el movimiento que produce, entre comillas, la melodía de su forma de hablar, ¿sí? Hay muletilla de movimiento, cuando la gente habla y se mueve, ¿sí?, o mueve las manos. Esas son muletillas que ensucian el mensaje, ¿sí? Entonces, efectivamente, uno tiene que revisarse cuando hace la gestión con el usuario para ver si es que está utilizando este tipo de recursos que ensucian la comunicación, ¿sí? Vuelvo a lo que estaba señalando anteriormente. La comunicación entonces va a ser clave para esto. Si yo quiero lograr decodificar lo que el otro requiere de mí como servicio, yo tengo que disponerme 100% al otro, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener, ¿cierto?, además de la presencia de estos ruidos que ya decíamos, ¿cierto?, el ruido del emisor, ruido del receptor, por ejemplo, que tenga una discapacidad auditiva o que ocupe un audífono, que esté con el celular. Todo eso son ruidos a fin de cuentas, ¿sí? Puede haber ruido de contexto, de contenido, que lo que está diciendo sea de un nivel técnico que yo no lo comprenda, por ejemplo, también va a ser un ruido, ¿sí? Pero volviendo a lo que estábamos señalando, es clave también ver la otra parte, ¿sí? No tan solo la emisión del mensaje, sino que la decodificación desde el receptor, ¿ok? Y es ahí donde es importantísimo, y aquí yo les pido que ustedes mismos vayan haciéndose su autoevaluación, que veamos cuál es nuestra disposición a la escucha efectiva, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la escucha, estamos hablando, ¿cierto?, de la manera de recepcionar, ya sea el mensaje escrito, el mensaje oral, ¿cierto?, el mensaje no verbal, para poder leer efectivamente ese mensaje, ¿sí? Mi disposición a ello, ¿sí? Y aquí tenemos niveles de escucha, ¿ok? Acá yo les quiero contar que lamentablemente se han hecho varios estudios en servicios públicos nacionales, ¿cierto? Específicamente en un ministerio, no voy a nombrarlo, pero sí que me tocó trabajar con ellos, en donde se hizo un estudio con clientes, comillas, disfrazados, estos clientes que son ocultos, ¿sí?, para poder medir el grado, ¿cierto?, de nivel de escucha que tenía el servicio público, el servidor público que lo atendía, ¿sí? ¿Cuáles son los niveles? Para que ustedes los conozcan. El peor nivel de escucha es el ignorar al otro. Es decir, entra la persona y yo sencillamente lo miro y sigo trabajando sin tomarlo en cuenta. Ese es el peor nivel porque es el nivel en donde yo lo ignoro, ¿sí? Como que no entró nadie, ¿sí? El segundo nivel es el que se conoce como pretender escuchar. Es decir, uno lo mira, hace el gesto y no está escuchando nada, porque está pensando en otra cosa, está considerando que está mirando por otro lado, ¿sí? Ese nivel, el pretender escuchar, quizás es más crítico aún porque, además de todo, está casi simulando que le estás escuchando al otro, ¿sí? Que muchas veces el usuario te está diciendo algo, tú estás pensando en otra cosa y termina y dice, ¿qué me dijo? ¿Sí? Eso es el pretender escuchar, ¿sí? Luego tenemos un tercer nivel, que sigue siendo malo, ¿cierto?, que se conoce como la escucha selectiva, ¿sí? Es decir, escuchamos lo que nos interesa escuchar y no todo el mensaje, solamente lo que nos interesa escuchar, ¿sí? Luego viene la escucha atenta, ¿sí?, que para muchos autores en la bibliografía lo señalan como la mejor forma de escuchar al otro, ¿sí? Cuando hablamos de una escucha atenta, se define, ¿cierto?, como ese tipo de escucha en donde ponemos todos nuestros sentidos, ¿cierto?, al servicio de la decodificación del mensaje. Es decir, oídos, olfato, mirada, ¿cierto?, todo lo que podemos poner para poder entender cabalmente lo que nos dice el otro. Sin embargo, existe uno mejor aún, ¿sí?, que es la escucha empática, ¿sí?, y que es, en el fondo, en donde se focaliza la atención de calidad al cliente, ¿cierto?, o al usuario. La escucha empática tiene que ver con que no tan solo pongo todos mis sentidos para poder decodificar el mensaje, ¿cierto?, que me está entregando mi usuario, sino además trato de ponerme en el lugar de esa persona sin juzgarlo y buscando la posibilidad de entregarle un servicio que sea, con comillas, un valor agregado, ¿sí? Voy a poner un ejemplo para que lo entendamos.
Si estamos en una oficina de partes, por ejemplo, una oficina de atención de usuario en el servicio en donde pertenecemos, ¿sí? Y llega una persona corriendo, ¿cierto? A minutos de que cerremos, transpirada entera, hacer un trámite, ¿cierto? Si yo hago una escucha atenta, ¿qué hago? Tomo lo que está pidiéndome, ¿cierto? El trámite que quiere hacer, lo hago efectivamente, ¿cierto? Timbro, si hay que timbrar, lo que tengo que hacer, y le entrego el producto, ¿cierto? O el documento, lo que sea. Eso es una escucha atenta, ¿sí? ¿Cómo sería una escucha empática? Si la persona viene toda transpirada, corriendo a la hora, ¿cierto? Para llegar, si yo le hago una escucha empática, yo me pongo en el lugar de esa persona. Lo primero que tengo que hacer para ello, tengo que decir, ¿qué me gustaría a mí hacer o recibir si yo fuera esa persona? A lo mejor basta con que yo le diga, señora, cálmese, tome asiento, no se preocupe, tómese un vaso de agua, ¿sí? Es decir, no te lo está pidiendo, pero tú lo puedes leer y empáticamente puedes ofrecer un servicio que es un valor agregado. ¿Alguien te lo exige? Para nada, nadie te exige que haga eso. Sin embargo, eso es lo que humaniza las relaciones y eso es lo que hace que muchos de los, comillas, servidores públicos que atienden a público, valga la redundancia, son los, comillas, preferidos. ¿Por qué? Porque llega la señora después y dice, ¿saben qué? Necesito hacer un trámite, ¿estará don Juan? No, no está, lo espero. ¿Sí? ¿Por qué lo espera? Porque lo atendió bien. ¿Sí? Porque lo atendió con un sentido de humanidad. ¿Ok? Entonces va a ser muy importante que nosotros entendamos que la única manera de satisfacer al cliente es, primero, leerlo bien, ¿sí? Tratar de reconocerlo y a partir de eso, ¿cierto? Generar un intercambio comunicacional que sea bidireccional, que sea dialógico, que apunte a lograr satisfacer los requerimientos que necesita el otro. ¿Okay? Ahí está la clave. Es ahí la importancia de este concepto, humanización de la atención. ¿Sí? Atender al otro como me gustaría que me atendieran a mí, en síntesis. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que va a ser fundamental eso. Ahora, evidentemente que vamos a tener distintos tipos de atención, vamos a tener tipos de usuarios, y es ahí donde está la clave. ¿Sí? Aprender a reconocer las características que tienen los usuarios y que muchas veces tenemos que hacerlo en algunos minutos, y con suerte, minutos, porque a veces son segundos no más que en el trayecto de camino desde la puerta hasta mi lugar de trabajo, ¿cierto? Viene el usuario y yo tengo que inmediatamente hacerme la imagen de esa persona para ver la mejor manera de abordarla. ¿Sí? Y acá, evidentemente, que eso se traduce en darle una atención de acuerdo a sus características. Situación que efectivamente puede provocar muchas confusiones y muchos errores. Sin embargo, tenemos que disponernos a ponernos al servicio del otro. ¿Sí? El ejemplo más simple es decir que cuando nosotros recibimos una persona que es adulta mayor, por ejemplo, un adulto mayor, lo vamos a atender de una manera distinta a cuando encontramos, ¿cierto? Tenemos que atender a un joven, ¿sí? O es distinto que atendamos a una dama que a un varón, ¿sí? Entonces, esas cosas son las que tenemos que ir analizando. ¿Cómo impactan en nosotros, en nuestra gestión, el que nosotros generemos, ¿cierto? Una atención que sea diferenciada, pero que tenga la misma calidad de servicio hacia con el otro. Por lo tanto, tratar de generar un proceso que termine, ¿cierto?, con que el cliente o el usuario quede satisfecho con la atención requerida y por lo tanto lo sienta como una calidad de servicio. ¿Ok? Ahora bien, para lograr eso es fundamental que nosotros desarrollemos competencias, ¿sí? Y cuando hablamos de competencias, ¿qué es una competencia? ¿Qué entienden ustedes por eso? ¿Quién me ayuda? ¿Qué será una competencia? A ver, Para mí, tengo a... una competencia es una virtud que uno ¿Ya? posee. No sé cuál es tu nombre, perdón. Joaquín Prieto. Joaquín. Joaquín, efectivamente, cuando nosotros hablamos de una competencia, estamos hablando de una triada, ¿sí? Que hay personas, hay algunos autores, de hecho, como tú bien dices, Joaquín, que lo consideran una virtud, ¿ya? Sin embargo, en términos técnicos, en lo que es el análisis de recursos humanos, ¿cierto? Y desde esa mirada, la competencia es una triada que está formada por conocimiento, habilidad y actitud, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que
cuando nosotros revisamos si una persona tiene una competencia, yo tengo que tener claro que esa persona sabe, ¿cierto? Conocimiento, sabe hacer, ¿sí? Habilidad, y es decir, tiene la disponibilidad para generar, ¿cierto? Un servicio que se traduzca, en este caso, en un desempeño óptimo para lograr satisfacer el requerimiento de los usuarios, ¿sí? Por lo tanto, es una mirada mucho más integral, mucho más actual de lo que se espera de un servidor público. Es decir, una persona que con su desempeño demuestra que tiene toda esta triada al servicio de la atención al usuario, ¿sí? No sé si se entendió bien la definición, ¿sí? Ok, parece que no hubo duda. Bueno, entonces va a ser fundamental, ¿cierto?, que tengamos a la vista eso. Ahora bien, desde esa mirada, efectivamente, nosotros tenemos que darnos cuenta que un trabajo que es diario de los servidores públicos es estar constantemente generando este proceso de autoaprendizaje, ¿cierto?, de reconocimiento, de cómo abordar a cada uno, ¿sí? Y eso se vincula directamente con que los funcionarios tienen evidentemente una forma de relacionarse que predomina en cada uno, porque todos los seres humanos, siendo muy distintos, ocupamos, ¿cierto?, alguno de los tres estilos de interacción social de manera más predominante, ¿sí? ¿Cuáles son los estilos de interacción social? Agresivo, pasivo o asertivo, ¿sí? Entonces, es fundamental que nosotros nos revisemos y podamos reconocer cuál es el estilo que predomina en la gestión que hago de cara al usuario, ¿ya? ¿Por qué digo eso? Porque no hay ninguna persona que pueda decir que solamente es asertiva, solamente agresiva, solamente es pasiva, ¿sí? Muchas veces va a depender del contexto, ¿cierto?, del medio ambiente biopsicosocial donde está relacionándose, es el estilo que va a estar utilizando, ¿sí? Si es agresivo, pasivo o asertivo en el vínculo con los demás, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es el estilo que deberíamos usar para poder generar una comunicación efectiva y una calidad de servicio? Evidentemente que la comunicación asertiva, ¿sí? ¿Por qué es importante eso? Porque el criterio que determina, ¿cierto?, que el estilo de comunicación que estamos usando tiene que ver con el grado de respeto que yo instalo en el vínculo comunicacional, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una comunicación agresiva, tiende a haber una exageración de la exigencia de respeto hacia mi persona versus el respeto que yo le otorgo al otro, ¿sí? Al contrario, el pasivo tiende a respetar demasiado a la contraparte y no se respeta a sí mismo, ¿sí? Y finalmente, el asertivo es quien es capaz de respetar, pero también exigir respeto, ¿sí? Por tanto, se da un equilibrio, ¿cierto?, en términos del nivel de respeto, lo que permite generar situaciones de puntos de encuentro. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos discrepar, pero buscamos acuerdos, ¿ok? Lo que permite generar también la posibilidad de decodificar más efectivamente los mensajes, ¿sí? La base de la comunicación asertiva son las 4 T: tino, tacto, tono y ternura. Tino, criterio, ¿sí?, para cuando yo me relaciono con el otro. Tacto, momento preciso que tengo que decir lo que tengo que decir. Tono, con un tono que no sea ni agresivo ni pasivo, es decir, que no sea muy alto, con un volumen exagerado, ni tampoco muy bajo el volumen o muy sumiso en su forma de expresarlo. Y ternura, porque hay un vínculo afectivo hacia con el otro. Yo estoy al servicio del otro, ¿sí? Estoy tratando de hacer la síntesis, así que por favor, si va quedando algo poco claro, me van pidiendo inmediatamente la consulta, ¿sí? Entonces, vamos a tener que la comunicación efectiva va a ser la principal herramienta para aportar a el servicio de calidad al usuario o a la usuaria, ¿sí? Un elemento evidente que tiene que estar asociado a esto es contemplar la diversidad, ¿cierto?, de tipos de usuarios. No tan solo en cuanto a lo que es la forma de ser, el carácter, la personalidad que puede tener la persona como usuario, sino que también la diversidad,
¿sí? Y ahí estamos hablando de la inclusión al momento de hacer una atención desde la humanización de las relaciones, ¿sí? Inclusión que implica a personas en situación de discapacidad física, psicológica, visual, auditiva, ¿sí? Personas que son de la diversidad sexual, ¿cierto? Que son de las comunidades LGTBIQ+, ¿cierto? Personas que tienen distintos niveles socioeconómicos, personas que tienen distintos niveles socioculturales, ¿cierto? Y por supuesto que también una cosa que nos ha impactado muy fuertemente a nivel nacional en los últimos años, que tiene que ver con la migración, ¿cierto? ¿Cómo atendemos a todos? Porque el rol que tiene un servidor público es otorgar un servicio de calidad al usuario focalizado en la humanización de las relaciones a todos quienes le soliciten, ¿cierto?, una ayuda o un servicio, ¿sí? Es ahí la importancia de la transversalidad al respecto, ¿ok? Entonces, como recomendación, ¿cierto? Le mostraba en el aula virtual que he dejado algunos test por ahí como para que los puedan autoaplicar, para que vayan viendo cómo efectivamente se están reconociendo y si es que efectivamente es coherente lo que arroja el test con lo que ustedes creen que son, ¿sí? Y eso tiene que ver con la diversidad de personalidades, ¿sí? Todos somos iguales de diferentes porque somos únicos e irrepetibles, ¿sí? Y eso se evidencia principalmente en la personalidad de cada uno, ¿sí? Personalidad que está formada por dos grandes componentes, ¿sí? Temperamento y carácter. Temperamento, que tiene una fuerte influencia de la genética, ¿cierto? Por tanto, es heredado, y carácter, que es la parte aprendida, ¿sí? Que tiene que ver con el contacto social, ¿sí? Por eso es que no podríamos decir que somos personas iguales con otras. ¿Por qué? Porque podemos ser incluso parecidos, comillas, genéticamente con un mellizo, un gemelo, etc. Sin embargo, nuestra experiencia social, el vínculo social, ¿cierto?, que moldea el carácter, hace que seamos irrepetibles igualmente, ¿sí? Entonces vamos a ver que se dan situaciones, ¿cierto?, en el vínculo con el usuario, que necesariamente trae como consecuencia el que nosotros tengamos la capacidad de adaptarnos al otro. ¿Cómo lo hacemos? Conociendo, reconociendo algunas conductas que hacen efectivamente que el usuario busque, ¿cierto?, un requerimiento de nosotros y nosotros tenemos que ser capaces de leerlo para tratar de responder a ese requerimiento de la mejor manera. Ahora bien, ¿cómo logro, ¿cierto?, conocer al usuario? Si muchas veces tengo 10 segundos, ¿cierto?, que es el camino que tiene desde la fila hasta mi box de trabajo. ¿Cómo yo reconozco? ¿Cuáles son las características que puedo conocer en esos 5 segundos, 7 segundos que los veo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué reconocemos? ¿Qué características podemos reconocer para poder tratar de atender al usuario de acuerdo a cómo es esa persona? ¿Qué características podemos reconocer a simple vista al momento de ver a un usuario? A ver, ¿quién me ayuda? Carla Rodríguez, cuéntame. Como no tengo las cámaras prendidas, yo les digo a los que veo nomás. Cecilia Urra. Jocelyn Solís. Andrea Pacheco. Patricio Gallardo. ¿Quién me cuenta? ¿Qué cosas puede decir, ¿sí?, o descubrir o suponer del usuario solamente con los primeros segundos? Viviana Ney. Yo creo que Sí, no sé quién está hablando. Antonio Moreno, yo creo Antonio, que cuéntame. haciéndole caso a la premisa de que el 93% de la comunicación es no verbal, lo primero que podemos descubrir tiene que ver con toda esa información, el rostro, o sea, todo aquello que me esté comunicando información de cómo viene la persona. Eso es lo primero, para partir. Sí, sí. Ahí, de acuerdo a los estudios, en los primeros 11 segundos, ¿sí?, de enfrentar al usuario, tú te haces un cuadro general de quién es la persona que te viene a ver o viene a buscar tu requerimiento,
¿sí? Desde cuestiones muy básicas. Por ejemplo, al momento de tú verlo, tú puedes definir el género, si es hombre o si es mujer, ¿sí? Luego, puedes también, dependiendo de su forma de vestir, puedes suponer muchas cosas. De la forma de mirarte, de la manera de hablar, puedes suponer muchas cosas. ¿Cuál es la complicación de esa percepción? Que es una percepción que está sesgada por tu experiencia, ¿sí? Y tiene que ver con que la percepción, ¿cierto?, se define como el proceso psicológico que permite determinar, ¿cierto?, un significado personalizado de ciertas circunstancias o situaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que tú observas, ves, percibes, escuchas con cualquiera de tus sentidos, ¿cierto?, al usuario, y dependiendo cómo lo percibes, es como muchas veces te condicionas para atenderlo, ¿sí? El ejemplo más simple, ¿cierto?, es cuando entra una persona caminando, ¿cierto?, de una forma muy comillas, estereotipada a lo que es una clase social o un tipo de personaje social, tú tiendes a atenderlo de esa manera, ¿sí? Sin embargo, el servicio al cliente, el servicio al usuario, tiene que ser equitativo, es decir, entregarle a todos, ¿cierto?, un servicio que lo logre satisfacer, ¿sí? Don Oscar, Entonces, sí, por favor, hola, Patricio Gallardo. cuéntame. Yo en lo personal, bueno, trabajo en el área de telecomunicaciones, atendiendo la central telefónica. Sí, Y en este caso, cuando a mí me llega mucha atención del público a través del teléfono, yo, digamos, le tomo mucha atención al tono, la entonación, la dicción de la persona, cómo se refiere al momento de comunicarse conmigo. Y ahí hay personas a veces que de repente no están de buen humor o simplemente están de repente con el ánimo un poco bajo. Ahí yo trato de, digamos, de una u otra manera, tratar de llegar a esa persona y poderle entregar el mejor servicio, utilizando las herramientas que tengo. exactamente, Patricio, como tú bien lo dices, ahí lo que impera fundamentalmente es la decodificación desde lo paraverbal, ¿sí? Sin embargo, es muy importante que uno analice eso, porque muchas veces cuando uno habla un poco del tema de comunicación efectiva, dice, pucha, pero cuando no tengo al frente físicamente a la persona, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Pero, como tú bien señalas, el tono de voz te entrega una información que es riquísima, ¿sí? Los estudios dicen, desde la lingüística, que en los primeros 5 segundos de una escucha telefónica, tú puedes hacerte la imagen de la persona, ¿sí? Por ejemplo, el grupo etario, ¿sí? Puedes suponer si la persona es adulta mayor, es joven, ¿sí? Puedes también suponer de la manera en que se expresa, por ejemplo, si ocupa términos técnicos, si una persona culturalmente, ¿cierto?, capacitada o es deprivada culturalmente a lo mejor. ¿Sí? Puedes también saber incluso o suponer su nivel socioeconómico a partir del requerimiento, del contenido del requerimiento, ¿sí? Puedes saber una serie de conductas que tienen que ver y disposiciones, por ejemplo, lo actitudinal, si está enojado, si está como muy dispuesto, muy amable, muy afable, etc. Todo eso te dice cosas, ¿sí? ¿Cuál es la complicación que tiene el trabajo de atención y servicio de calidad al cliente? Es que muchas veces esas conductas, ¿cierto?, esas percepciones te condicionan tu manera de abordar al otro, ¿ok? Entonces, efectivamente, como se ocurre muchas veces cuando nosotros tenemos clientes difíciles, es que cometemos el principal error cuando atendemos a un cliente difícil, que es enganchar con el otro. ¿Sí? ¿A qué me refiero con enganchar? Dar lugar, ¿cierto?, a una disputa, ¿cierto?, que se tiende a personalizar, ¿sí? En la mayoría de los casos, por lo menos en los servicios públicos, ¿cierto?, cuando hay un cliente que se desborda, ¿cierto?, y que es agresivo, normalmente se tiende a generar un círculo vicioso y que potencia, ¿cierto?, la situación de crisis o de conflicto, porque el servidor público que lo está atendiendo tiende a enganchar y a personalizar esto. Es decir, usted me está ofendiendo a mí, ¿sí? Cuando la verdad es que no te está ofendiendo a ti, ¿sí? Cuando hay un cliente agresivo que agrede, ofende, está agrediendo y ofendiendo a quien tú representas, pero no a ti como persona. Él no te conoce, ¿sí? Cuando yo no hago esa distinción, cuando no tengo claro eso,
¿Qué me pasa? Que engancho con facilidad, pues. O sea, a nadie le gusta que le digan un garabato, que le saquen la madre, ¿cierto? Entonces, tendemos a defendernos. Y eso es lo peor que puedo hacer cuando tengo un cliente difícil, ¿sí? Y ahí también hay un tema que tiene que ver con cómo yo soy capaz de controlar mis impulsos, ¿sí? Y cuando hablo del control de impulsos, estoy hablando también de cómo mi cuerpo habla frente a eso, ¿sí? Cuando yo estoy con un cliente difícil, ¿cierto? Y lo tengo frente a frente, lo primero que tengo que asegurarme es que el horizonte sea equilibrado. ¿Qué significa eso? Que idealmente, si la persona está de pie, yo voy a estar de pie, ¿sí? Si la persona está sentada, idealmente yo me quedo parado para poder mirarlo hacia abajo y conducir y controlar la situación, ¿sí? Ahora bien, si las personas están de pie ambas, ¿sí? Lo primero que yo tengo que hacer es saber ocupar mi postura corporal. ¿Qué significa, por ejemplo, anclarse? ¿Qué significa anclarse? Pies paralelos al piso, con la planta del pie, ¿cierto? De los pies abajo, sin movimiento, no un pie adelante y un pie atrás. Cuando yo tengo un pie adelante y un pie atrás, genero la sensación de inseguridad, porque tiendo a moverme, ¿ok? Cuando yo estoy anclado, ¿cierto? Tengo una posición neutra, ¿sí? Mis manos no pueden estar cálmese, señor, cálmese, porque lo único que estoy haciendo ahí es generar al otro una, comilla, sensación de superioridad y por tanto tiende a ofenderme y a gritarme más. Lo que yo tengo que hacer es poner las manos, idealmente con los dedos cruzados, abajo, ¿sí? Escuchando a la persona con atención, con una cara, con un rostro atento, pero neutro. Es decir, no haciendo ningún gesto ni de desaprobación, ni de aceptación de lo que me están diciendo, sino que bien de escucha, ¿ok? Eso permite que el otro no encuentre un contrincante en mí. Es decir, un cliente difícil va a generar el círculo virtuoso y el espiral de la violencia cuando tenga un contrincante, ¿sí? Si no tiene un contrincante, si tiene un servidor público que es capaz de controlar sus impulsos, controlar su cuerpo y disponerse en una actitud serena, pero de escucha y de atención al otro, el otro va a bajar su nivel de agresividad, ¿ok? Entonces, tiene que ver mucho con cómo nosotros abordamos a este cliente, cómo nosotros enfrentamos a este cliente, comillas, difícil. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas veces los clientes difíciles están exigiendo cosas que no puedo, ¿cierto?, comprometerme a responderle porque no está a mi alcance, ¿sí? Por lo tanto, lo peor que puedo hacer es, para salir del paso, prometerle el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque me lo va a exigir, ¿sí? Entonces, esa es una máxima de atención de cliente disgustado o alterado o agresivo o difícil. Nunca prometerle algo que no puedo prometerle, pero sí hacer todas las gestiones que están a mi alcance y dejarle claro que lo estoy haciendo para poder satisfacer lo que él requiere, ¿sí? De no poder hacerlo, ¿sí? Y de requerir de otra cosa, tengo que orientarlo para que pueda acceder a eso, ¿ok? No sé si quedó claro la forma. Lamentablemente no tengo el espacio presencial como para mostrarles corporalmente cuál es la forma, pero esa es la manera en que yo tengo que asumir una actitud corporal para poder también generar, ¿cierto?, una disposición del otro a bajar su nivel de ansiedad y a controlarse, ¿sí? Bueno, eso me lleva también a un tema que también es parte del curso, que es el famoso conflicto, ¿cierto?, y o los problemas que surgen, ¿sí? ¿Será lo mismo un conflicto que un problema en la atención de usuarios? ¿Qué piensan ustedes? Acotado, pues no, o sea, una cosa así, si lo veo en términos de intensidad puede que no sea lo mismo, pero el problema es algo que se puede abordar. En cambio, un conflicto ya es un choque de dos, hay un antagonismo entre una cosa y la otra. Ah, pero en el problema no hay un antagonismo entre eso, o un problema puede causar No, un conflicto puede causar un problema. o sea, yo puedo tener un problema porque se me quedó el computador en la casa y eso no hay ningún antagonismo. A lo mejor el antagonismo es con el horario de ingreso y Ujú. una cosa así, ¿no? Ya, Pero entonces, lo primero es que tenemos que tener claridad. Cuando hablamos de un problema, estamos hablando de un obstaculizador que me impide conseguir una meta o objetivo. En el caso nuestro, va a ser un obstaculizador que me impide dar respuesta a un requerimiento de un usuario, ¿sí? Eso va a ser un obstaculizador. Por ejemplo, un problema puede ser que se cayó internet y
no puedo entregar la información porque está en línea, ¿sí? Evidente. En cambio, un conflicto es mucho más complejo porque un conflicto implica una confrontación o contraposición de posiciones, intereses y necesidades entre dos o más personas que se perciben en el momento o a corto plazo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que entra la subjetividad al vínculo comunicacional. Lo que pasa es que usted me tiene mala. Usted no me quiere atender porque yo soy así o soy asá. Esas percepciones muchas veces son generadoras de conflicto en el vínculo comunicacional, en el vínculo relacional de la atención de usuarios, ¿ok? Por lo tanto, para que exista ese conflicto, ¿cierto? Tiene que haber una contraposición de percepciones especialmente. Ahora, ¿cuál es la complicación que tiene el conflicto? A diferencia del problema, ¿cierto? Que el conflicto normalmente puede partir como un conflicto latente, es decir, yo sé que esa persona me tiene mal, así que cuando vaya lo más probable es que no me dé respuesta, ¿sí? Hasta, ¿cierto? Un conflicto que va escalando de conflicto latente a conflicto manifiesto, de manifiesto a crisis grave, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el conflicto se hace manifiesto, que habitualmente en los servicios públicos cuando hay, ¿cierto?, situaciones de conflicto de atención al cliente se evidencian y por tanto pasan rápidamente a conflicto manifiesto, genera inmediatamente que empiecen, comillas, a abanderizarse. Es decir, no, si el caballero tiene razón, si se lo atendió mal, lo que sea. Ahí es donde se potencia el conflicto, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer para poder generar un control de la situación y poder orientar, ¿cierto?, la situación de conflicto a la búsqueda de una solución? Es, primero que nada, aislar el conflicto. ¿Qué significa eso? Si estamos, por ejemplo, en la oficina de parte, en la OIRS, ¿cierto?, y se genera el conflicto, lo primero que yo debería hacer es tratar de llevar a la persona que está conflictuada, ¿cierto?, a un lugar separado, ¿sí? A un lugar que se aleje, entre comillas, de todo el espacio en donde está el resto del público, ¿ya? ¿Por qué? Porque se va a tender a potenciar, ¿sí? Y además ocurre algo muy particular, que es absolutamente psicológico. Cuando nosotros estamos evidenciando una situación de conflicto, tendemos inmediatamente a acordarnos y a vincular la situación de conflicto con algo que nos pasó a nosotros que supimos. Por tanto, le damos hasta la justificación de que ocurra la situación de conflicto. Entonces, lo que tenemos que hacer es sacar del entorno, idealmente llevarlo a una oficina más privada, ¿cierto?, para conversar con esa persona, ¿sí?, pero asumiendo, ¿cierto?, las recomendaciones corporales inicialmente, y segundo, ocupar un lenguaje, una manera de expresarme que esté muy centrado, ¿cierto?, en la asertividad, ¿sí? Es decir, nunca caer en ironías, por ejemplo. ¿Está enojadito? No, no podemos caer en eso, porque estamos provocando. Lo que tenemos que hacer es tratar de generar un espacio en donde el otro, primero, se vaya calmando, ¿sí? Ser extremadamente estratégico en la lectura del otro, ¿sí? Por ejemplo, si está muy alterado, ¿cierto?, se le puede ofrecer un vaso de agua. La gente cuando toma agua, está alterada, baja su nivel de agresión, ¿cierto? Es decir, tenemos que cuidar los detalles para hacer el control de situaciones de clientes difíciles. Clientes difíciles vamos a tener siempre, en toda atención, ¿cierto?, al usuario vamos a tener clientes difíciles porque muchos clientes exigen más de lo que podemos nosotros dar o que nos corresponde dar, ¿sí? De hecho, si mal no recuerdo, a principios del año antepasado, ¿cierto?, un poquito antes de la pandemia, salió un estudio que decía que la población chilena, ¿cierto?, en los distintos grupos etarios, ¿cierto?, estaban exigiendo mucho sus derechos, pero no considerando sus deberes, ¿sí? Me imagino que en los servicios públicos que ustedes atienden, les ha tocado más de alguna vez que exigen más cosas de las que deberían exigir, ¿sí? O exigen algo, pero no responden con los deberes, no hay coherencia, ¿cierto? Ok, no sé si va quedando claro lo que estoy tratando de sintetizar hasta el momento, ¿sí? Ya, supongo que va quedando claro. Ya. Sí, va quedando claro. Por favor, cualquier duda, traten de ir pidiéndome claridad para poder reforzar algunos conceptos. La verdad es que son muchas más cosas de las que podría hablar de este módulo, pero bueno, ahí está el aula virtual donde van a encontrar eso.
Vamos al segundo módulo para tratar de hacer una breve síntesis también de esto, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de buen trato y ambientes positivos de trabajo, primero tenemos que focalizarnos en la mirada que tenemos con los derechos humanos, ¿sí? Todo hombre, desde el momento que nace, tiene derechos humanos, por el solo hecho de ser un ser humano, ¿sí? Por lo tanto, en la relación que tenemos, ¿cierto?, como servidores públicos, es mayor la exigencia que normalmente se nos pide, ¿sí? Se nos exige en el vínculo con el otro. Por lo tanto, la gran clave de esto es lo que aparece ahí, la actitud de servicio. ¿Qué significa la actitud de servicio? Es básicamente tener una predisposición a hacer una ayuda al otro, ¿sí? Y eso implica que nos ponemos en una actitud de generosidad para poder aportar al otro, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo logramos evaluar si efectivamente tenemos una actitud de servicio? Básicamente a partir de lo que se conoce como el grado de madurez laboral o el nivel de desarrollo laboral, ¿sí? Cuando nosotros estamos al servicio, ¿sí?, en atención de cliente, tenemos que necesariamente demostrar con nuestro desempeño que efectivamente tenemos, ¿cierto?, las condiciones, la actitud, la demostración, ¿cierto?, empírica de que queremos ayudar al otro, ¿sí? Ahora bien, de acuerdo, ¿cierto?, a lo que es la escala, ¿sí?, de madurez laboral, ¿cierto?, ¿quién es una persona que tiene un nivel de madurez laboral adecuado o el mejor de todos los niveles de madurez laboral para la atención de cliente? Tiene que cumplir con dos condiciones. Tiene que saber todo lo que tiene que informar, manejar todo lo que tiene que informar, tiene que estar actualizado, pero además tener las ganas de hacerlo, ¿sí? No basta con que sepa todas las leyes, todos los documentos, los procedimientos, si no tiene una disposición, si no tiene ganas de hacerlo, ¿sí? Esa es la mejor, comilla, el mejor nivel de madurez laboral. Por el contrario, ¿cuál es el peor, cierto, nivel de madurez laboral o desarrollo de madurez laboral para enfrentar una situación así? Las personas que no saben todo lo que tienen que decir o están inseguros, ¿sí? Y además que no tienen ganas. Ese es el peor de todo, ¿sí? Que no sepa, ¿cierto? Y además no tenga ganas de aprender y ganas de disponerse a ayudar. Ese es el peor de todos los servidores públicos, ¿sí? Sin embargo, tenemos este óptimo, tenemos el peor, pero también el punto intermedio, ¿sí? Tenemos a esa persona que sabe mucho de lo que tiene que decir, tiene clarito todo lo que es el servicio que tiene que entregar, la información que tiene que entregar, los procedimientos, etcétera, pero no tiene ganas de hacerlo. Eso es un nivel precario igualmente en la atención al usuario, ¿sí? Y por otro lado tenemos al otro, que tiene muchas ganas, pero que no sabe. Por tanto, que hay que capacitarlo, ¿sí? Entonces, es ahí la comilla, gama en esta escala, desde el que sabe y tiene ganas hasta el que no sabe y no tiene ganas, con los puntos intermedios, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la complicación que tiene esta situación? Que en el trabajo diario, ¿cierto?, que tiene los servidores públicos de cara a la ciudadanía, ¿cierto? Si bien es cierto, tiene clara la tarea que tiene que hacer, no todos los días son iguales. Hay días que amanece mejor y otros días que no amanece tan bien, ¿sí? Una situación familiar, una situación personal puede generar un cambio actitudinal directamente que va a repercutir en la atención que va a prestar al usuario, ¿sí? Entonces, es ahí la importancia que tiene que uno se autorregule, ¿sí? Y para eso aparece la importancia de la inteligencia emocional, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la atención al usuario, de un profesional de la atención al usuario, es la persona que tiene una integralidad, ¿sí?, que permite que tenga un desarrollo de la inteligencia racional y de la inteligencia emocional, ¿sí? Es decir, tiene, comillas, la inteligencia suficiente para poder generar un vínculo con el otro, de tal manera de entregarle un servicio de calidad. Vuelvo al concepto de calidad, que permita satisfacer las expectativas y los requerimientos que tiene el usuario, ¿sí? Y ahí hago un paréntesis asociado, ¿cierto?
con el concepto de inteligencia, ¿sí? La inteligencia antiguamente, comillas, se medía, ¿sí? Se aplicaba una serie de pruebas y decía como consecuencia, usted tiene un CI, comillas, de 80, 90, 100, 120, por tanto superdotado, retrasado leve, etc. Esa era como la categoría que había, ¿sí? Sin embargo, hace ya por lo menos unos 10, 12 años que el concepto de inteligencia cambió rotundamente, ¿sí? Y me parece que de manera efectiva, ¿cierto? El cambio. ¿Por qué? Porque el concepto de inteligencia actualmente tiene que ver con la capacidad de adaptación que tienen los seres humanos para poder vincularse, relacionarse en los distintos contextos y o situaciones de problema o conflicto que enfrentan a lo largo de su historia, ¿sí? Por tanto, no es más inteligente el que sabe más desde la teoría, es más inteligente el que demuestra con su desempeño que es competente, ¿sí? No sé si se entiende la diferencia entre una cosa y otra, ¿sí? En la actualidad necesitamos gente que sea una herramienta, ¿cierto?, permanente de cuerpo, de palabra, de conciencia, de disposición, de actitud, de servicio hacia con el otro. Ese va a ser un buen profesional del área de atención al usuario, ¿sí? No sé si se entiende el concepto y la diferencia, ¿sí? Para poder llevarlo a cabo. Ahora bien, desde esta lógica, lo que va a centrar, ¿cierto?, la gestión de cualquier persona que quiera hacer atención al usuario es el grado de respeto que tiene con el otro, ¿sí? Y cuando hablamos del respeto hacia el otro, estamos ya levantando un concepto que es muy potente, que es la atención a la diversidad, ¿sí? Como ya lo decía antes, ¿sí? Si nosotros vamos a entregar un servicio de calidad, tenemos que ser lo suficientemente profesionales para entregar un servicio que pueda satisfacer los requerimientos de cualquier tipo de usuario, ¿sí? Y ahí es donde vamos a tener una situación bastante compleja, ¿sí? Ya que si queremos hacer una atención de calidad, ¿cierto?, desde la diversidad, tenemos que tener los recursos también para eso, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a hacer una atención presencial, ¿sí?, de una persona que tiene una discapacidad visual, ¿cierto? Tengo que tener el sistema Braille a lo mejor adaptado para poder enfrentarse con los distintos materiales de publicidad, de información en ese sistema, ¿sí? Si voy a entregar una atención a una persona que tiene una situación de discapacidad visual, también puede ser que tenga que tener grabado, ¿cierto?, videolibros o información grabada, ¿sí? Si voy a atender una persona en situación de discapacidad auditiva, a lo mejor va a ser esa persona que lea la voz, lea los labios, ¿cierto? Pero también podemos tener a personas que no leen los labios, ¿sí? Entonces tenemos que tener recursos asociados para entregar ese servicio a quien sea. Pero además hay una situación que voy a tratar de relevar, que tiene que ver con las discapacidades temporales, ¿sí? Muchas veces las personas, entre comillas, dicen yo no tengo ningún tipo de situación de discapacidad, pero basta que lo veamos que está estresado o está en un evento depresivo cuando hay una discapacidad temporal, ¿cierto? Y también tenemos que hacernos cargo de eso, ¿ok? Entonces, es ahí la importancia de que centremos la atención en el usuario, no en nosotros, ¿sí? La atención desde el respeto a la diversidad, desde la calidad del servicio, pasa por ponernos al servicio del otro, pero para ponernos al servicio del otro, primero tengo que estar bien yo, ¿sí? Y ahí apuntamos a lo que hemos hablado también de la calidad de vida, cómo yo me enfrento, ¿cierto?, a este tipo de usuarios diversos que me vienen a requerir, ¿cierto?, a buscar requerimientos específicos. Entonces, es clave que nosotros aprendamos a vincularnos con el otro, desde el otro, pero teniendo claro nuestros límites, ¿sí? Nosotros, como dije hace un rato, no podemos comprometernos a algo que no está a nuestro alcance, ¿sí? Pero sí podemos leer efectivamente al otro para entregarle el servicio más integral que podamos, ¿sí? De acuerdo a qué? A el requerimiento que el otro requiere de mí. Es decir, leer efectivamente la necesidad que tiene. Y para eso la clave es la comunicación efectiva, leer integralmente a la persona.
¿sí? Entonces va a ser muy importante que nosotros tengamos claro que existen una serie de mitos que están asociados a ello, ¿sí? Mitos que dicen, por ejemplo, que la persona viene solamente a buscar bienes, recursos, y a veces no es eso, ¿sí? A veces requieren de otro tipo de cosas, ¿sí? No es, comillas, plata o algo material lo que buscan, sino que a veces necesitan solamente atención. Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, pero el ejemplo más común que uno percibe en eso es cuando en los servicios públicos llegan adultos mayores, ¿sí? Muchas veces el adulto mayor lo que más necesita, ¿cierto?, es alguien que le escuche, ¿sí? Tan simple como eso, que le escuche. Se sienten considerados, ¿ok? Entonces es súper importante que nosotros leamos al otro para poder acertarle efectivamente al requerimiento, ¿cierto?, para poder satisfacerlo, ¿sí? Situación que tiende a no ser tan fácil, ¿sí?, pero que implica necesariamente que aprendamos a manejar, ¿cierto?, a los distintos tipos de usuarios, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros atendemos a un adulto mayor, es común que el adulto mayor hable en exceso. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo atendemos a un adulto mayor que es muy bueno para hablar, ¿cierto? Si tengo en la fila 3 personas más esperando, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo atienden ustedes? ¿Cómo lo conducen ustedes? ¿Cómo hacen el proceso comunicacional para que esta persona, ¿cierto?, cierre esta primera intervención, esta primera consulta, de lugar a que venga otro? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo atendemos a una persona habladora? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo han hecho? A ver, ¿quién me ayuda? Para que no sea un monólogo esto. Andrea Pacheco, ¿qué me dices tú? ¿Qué harías tú si una persona es habladora en exceso? Hola. Hola. Creo que enfocaría preguntas concretas para que me diera respuestas concretas. Ya, pero la persona habla y te cuenta la vida y todo el cuento. No, yo creo que eso, como tratar de obtener la respuesta y guiarlo como a lo que quiera conseguir. Ya. No sé si podría ser otra cosa. Okay. Quizás trataría de escucharlo a lo mejor dentro de lo que se pueda y darle a lo mejor, no sé, que de repente a lo mejor la gente quiera hablar de sus problemas personales. Sí, es muy común que pase eso, ¿eh? No es raro. Claro, a lo mejor escucharlo, pero tratar de hacer un resumen quizás de la respuesta y hacerle la pregunta de cómo lo puede ayudar en lo que necesite específicamente de lo que está consultando. A ver, algo que es súper importante es que, como ya lo decía, tenemos que vincularnos con el otro conociendo, tratando de reconocer sus características, ¿sí? Habitualmente, las personas de mayor edad tienden a ir casi habitualmente a un centro, a un servicio para poder ser escuchados, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer con una persona que tiende a ser muy habladora, irse por las ramas y hablarte de todo, es que tenemos que interferir su discurso. ¿Qué significa eso? No interrumpirlo, ¿sí? Cuando nosotros interrumpimos, lo que hacemos es una detención violenta o abrupta de el mensaje o el discurso que está haciendo mi interlocutor. Es decir, ya, pues señor, quédese callado. Eso sería interrumpir. Eso no lo podemos hacer. Pero sí podemos hacer es interferir al otro, ¿sí? ¿Cómo hago una interferencia en el discurso de la persona? La persona, cuando está hablando, comillas, en exceso, en algún momento tiene que tomar aire para seguir hablando, ¿sí? En ese momento, cuando va a tomar aire, antes de que empiece a hablar de nuevo, tú debes hacerle una pregunta cerrada. ¿Por qué una pregunta cerrada? Porque la respuesta que te tiene que dar va a ser sí o no, ¿sí? La pregunta, obviamente, que tiene que estar relacionada con lo que te estás contando, ¿sí? Para que no sea igualmente una interrupción, sino que le hago una pregunta cerrada cuya respuesta sea sí o no y te deja a ti con la posibilidad de seguir conduciendo la conversación, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque muchas veces en los servicios públicos tenemos una gran demanda de usuarios que buscan, ¿cierto?, algún requerimiento.
Por lo tanto, tenemos que también saber conducir y saber controlar el discurso y el tiempo que tenemos con los usuarios. ¿Ok? Entonces, es ahí donde tenemos que aprender esa técnica que nos permite generar una conducción mucho más efectiva, eficiente y eficaz de la relación comunicacional que yo tengo al momento de la atención. ¿Sí? Por lo tanto, una herramienta clave para poder generar el proceso de control tiene que ver con la pregunta. ¿Sí? Preguntas que son habitualmente divididas en pregunta abierta y pregunta cerrada. ¿Sí? La pregunta abierta y la pregunta cerrada tiene ventajas y desventajas al momento de generar una atención al cliente. ¿Cuáles creen ustedes que son las ventajas que tiene la pregunta abierta y cuáles son las ventajas que tiene la pregunta, ventajas que tiene la pregunta cerrada? A ver, Orlando, cuéntame. Si estás por ahí, no sé si estás. Sí, estaba ¿cómo se llama? Pensando en la pregunta. Imagino como puede ser una pregunta abierta, es una pregunta al general, digamos, al público en general, mientras que una pregunta cerrada va dirigida específicamente a una persona en particular. Ya, a ver, primero aclarar esa confusión. La pregunta abierta es una pregunta cuya respuesta nos va a entregar mucha información, ¿cierto? Que puede no necesariamente centrarse en lo que yo requiero, ¿cierto? Como búsqueda de respuestas, sino que da lugar a que la persona, en términos coloquiales, se vaya por las ramas, ¿sí? Amplíe, ¿cierto? El tenor de la respuesta. En cambio, la pregunta cerrada tiene como respuesta sí o no. Por lo tanto, tiene una ventaja la pregunta cerrada, ¿cierto? Que es que te permite conducir fácilmente el vínculo comunicacional y por tanto la adquisición de alguna información. Pero ¿cuál es la desventaja de la pregunta cerrada? Que normalmente es muy precario, porque tienes que tú tener una gama de preguntas cerradas para poder adquirir una serie de información, ¿sí? Por otro lado, tenemos la pregunta abierta, que es muy amplia, por lo tanto tiene la ventaja que te entrega mucha información, pero hay mucha información que no te sirve, ¿sí? Entonces, Don esa es Oscar, la desventaja que tiene la pregunta cerrada, abierta, perdón. ¿Sí? Don Oscar, yo generalmente uso mucho las preguntas cerradas por el tema de la comunicación telefónica, pero durante este tiempo de pandemia me fijé harto en el tema de las personas adultos mayores que tenemos nosotros trabajando en los colegios. Generalmente tenían mucha dificultad, se complicaban mucho por el tema de la tecnología, que no sabían cómo enviar correos, no sabían cómo hacer alguna situación. Entonces yo trataba siempre en primer lugar de dar la solución para ahorrar el máximo de tiempo y generar la Sí. comunicación. Sí, lo más importante en el caso de tu trabajo, Patricio, que quede a través de el teléfono o algún vínculo de este tipo, es tener claro que la manera de conseguir que el otro quede satisfecho no tan solo es que reciba la información, sino que también yo pueda corroborar que hay una comprensión de esa información que yo le entregué, ¿ya? Esto lo digo porque es muy común, especialmente en los usuarios del ámbito de la educación, ¿cierto? Que se da una suerte de, comilla, vergüenza a reconocer que no se entendió algo, ¿ya? Es decir, tú le explicas lo que tiene que hacer, ¿cierto? Y le pregunta, ¿entendió, cierto? Sí, sí, y no entendieron nada a veces, ¿ya? Es decir, no hay una frecuencia habitual de decir no entendí mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque se siente que hay una situación de casi vergüenza o mostrarse como una persona que no es capaz de entender, ¿ok? Entonces es súper importante que en ese tipo de conversaciones que tengamos a nivel telefónico ocupemos, ¿cierto? Otras técnicas, por ejemplo el parafraseo, ¿cierto? Que permita, ¿cierto? Que yo me asegure que el otro comprendió, ¿cierto? Lo que le estoy diciendo, ¿sí? Que ocupe el boomerang, es decir, que le genere una contrapregunta para que él me explique lo que le acabo de decir. Es decir, tengo que asegurarme y tener la certeza de que el otro comprendió lo que le dije, ¿sí? Y eso es
básicamente una forma de vincularse con el otro con mucho del componente asertivo, ¿sí? Si yo soy una persona que utilizo la comunicación asertiva, voy a tener posibilidad efectiva de que el otro se sienta primero cómodo, acogido, sin temor a sentirse juzgado por mí. ¿Ok? Entonces es súper importante eso. Ahora, efectivamente, en el ámbito de el vínculo telefónico, ¿cierto? O no presencial, lo más importante es aprender a leer el contenido que tiene el mensaje, pero no solo el contenido racional, sino que también el emocional. Y tiene que ver con precisamente el punto siguiente, que es el cultivo de las emociones positivas y el manejo de las emociones complejas, ¿sí? Es ahí la importancia de ser capaz de generar una apertura para que el otro se muestre tal cual es, y por lo tanto, para generar un vínculo comunicacional sin generar sentencias asociadas, ¿sí? A veces no nos damos cuenta, pero hay muchas cosas que nosotros hacemos que para nosotros son naturales, son simples, son fáciles, porque lo hacemos todos los días, ¿sí? Pero para el que me está consultando, no necesariamente así, y por lo tanto sienten que el otro le está diciendo, pero si es tan fácil, pero yo no lo entiendo. Ahí es donde yo tengo que asegurarme, y ahí aparecen las técnicas, ¿cierto? De la comunicación, el replanteo, ¿cierto? El resumen, la síntesis, todas esas son técnicas que nos permiten, ¿cierto? Generar un vínculo comunicacional con el otro para poder asegurarme que hay una comprensión de lo que yo estoy entregando. Ahora bien, las emociones son situaciones, son emergentes, son estados, ¿cierto? Emergentes que vive la persona y que muchas veces no son controladas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando me pongo rojo, me pongo pálido, ¿cierto? O como que me dicen por ahí que algo me pasó en la espalda, como que un hielo me llevó en la espalda. Muchas veces son emociones que están ahí principalmente ocurriendo, ¿sí? Entonces es súper importante tener la diferencia entre emoción y sentimiento, ¿sí? Y eso también apunta a lo que es el autorreconocimiento para poder generar estados de bienestar, ¿cierto? Y ahí es súper importante que ustedes tengan la posibilidad de, aunque sea majadero decirlo, que se autoevalúen, ¿ya? El tema de los últimos 2 años, ¿cierto?, de esta situación sanitaria, ha hecho que vivenciemos de distintas formas, desde la emoción, desde el componente más emocional, valga la redundancia, que ha impactado en las relaciones humanas, ¿sí? Entonces es muy importante que uno se revise, ¿sí? Porque pareciera que hay gente que se ha visto más afectada que otra, ¿ya? Y tiene que ver mucho con cómo nosotros generamos también este control de la emoción, ¿sí? Y un elemento clave tiene que ver con la empatía, ¿ok? Ahora, hay oportunidades en donde vamos a encontrar que hay una suerte de contagio emocional, ¿sí? Y eso en especial ocurre en los grupos de trabajo y, de acuerdo a algunas investigaciones, levantan a ustedes, ¿cierto?, como servidores públicos, a la gente que atiende público, en el segundo o tercer lugar de los que están más expuestos emocionalmente, ¿sí? Les cuento que el número 1, los top entre comillas, del impacto emocional en tiempos de crisis, son la gente que trabaja en el área de urgencias de salud, ¿sí? Y los que siguen, ¿cierto?, están entre comillas, de acuerdo a la estadística y los estudios que se hacen, está compartido el segundo lugar por las personas que atienden público directamente, como el caso de ustedes, y también los profesores, ¿sí? Son los otros que están asociados. Y en el tercer lugar aparece la gente que trabaja en transporte público, la gente de las micros, los taxis, los colectivos, ¿sí? Pero para que ustedes se den cuenta, si lo vemos, las comillas, profesiones que están más expuestas, son las que tienen más relación con el usuario, ¿sí? Entonces es absolutamente natural que ustedes estén expuestos, ¿cierto?, a una situación de crisis emocional. ¿Qué es lo clave para ello? Conocerse, ¿sí? Lo clave para ello es ser capaz de darse permiso para estar cansado, darse permiso para estar angustiado, darse permiso pero controlarlo, ¿sí? Los psicólogos normalmente decimos que uno tiene que aprender a racionalizar la emoción, pero en un grado
que no te deshumanice. ¿Sí? No sé si se entiende el concepto. ¿Sí? Racionalizar la emoción, pero en un grado que no te deshumanice. ¿Sí? Es decir, no es que seamos robots, ¿sí? Pero tenemos que aprender a controlar la emoción. Y eso lo permite, de alguna manera, la inteligencia emocional. ¿Sí? ¿Y cuáles son los sustentos de la inteligencia emocional? Obviamente que el autoestima, ¿sí? ¿Cuánto me quiero yo? ¿Sí? El autocuidado que yo le doy a mi ser como persona, ¿cierto? Y asociado a eso mismo está la autoimagen, ¿cierto? Cómo yo me veo, ¿sí? Y por lo tanto, cómo yo también reconozco esos anclas emocionales que son protectores para mí. ¿Sí? Entonces es fundamental eso, porque el contagio emocional en el ámbito de ustedes es muy común que ocurra. Es decir, que una persona del equipo venga mal y al final todos nos quedamos con esa sensación de preocupación. Y digo preocupación porque no es que nos ocupemos del otro, nos preocupamos. Y el preocuparnos instala una sensación que puede ser perfectamente un estado emocional negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que hace es que al preocuparme, me inmovilizo. ¿Sí? Cuando me ocupo es cuando me hago cargo. ¿Ok? Voy a poner un ejemplo burdo. Si yo estuviera en una sala, por ejemplo, hablando con ustedes, y yo me preocupo porque hay una silla que está mala, voy a estar toda la sesión pensando, chuta, en cualquier momento el que se sienta y se va a caer. Voy a estar preocupado. Si yo me ocupo, agarro la silla y la mando a reparar. ¿Ya? Eso, figurativamente, es lo que a veces pasa en los contextos, ¿cierto?, de equipos de trabajo que son, comillas, expuestos a la atención de usuarios, ¿sí? En donde una persona puede generar un contagio emocional negativo, pero también puede provocar lo contrario, un contagio emocional positivo, ¿sí? Es ahí la importancia de que también nosotros generemos un trabajo sinérgico en el equipo, que permita, ¿cierto?, potenciar el ambiente laboral y que favorezca, ¿cierto?, el tratamiento de situaciones críticas, ¿cierto?, y o situaciones de atención a usuarios conflictivos, ¿sí? Es muy común, ¿cierto?, que si tenemos en un equipo de trabajo, en una jornada específica de trabajo, de atención al usuario, un evento crítico puede generar que el equipo, ¿cierto?, sea impactado y se sienta más cansado al terminar la jornada que habitualmente, porque emocionalmente le provocó una contención mayor, que se traduce muchas veces en esto. ¿Cuál es la consecuencia que trae generalmente estas situaciones? Los eventos estresantes, ¿sí? Y el evento estresante va a gatillar, ¿cierto?, en sintomatología que tiene que ver con agotamiento precoz, ¿cierto?, con un trastorno en el ciclo sueño-vigilia, por ejemplo, que duerman y que sientan que no durmieron nada, no descansaron nada, ¿cierto?, con problemas típicos de colon, ¿cierto?, problemas gástricos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se dan situaciones así. Es ahí la importancia de que ustedes como equipo de trabajo, cuando están al servicio del usuario, tengan la posibilidad de hacer contención emocional entre ustedes. ¿Sí? ¿Y qué es la contención emocional? Es generar espacio en donde podamos compartir, ¿cierto?, eventos o situaciones que me han impactado. ¿Cómo lo hago? Básicamente con dos herramientas clave que tiene la contención emocional. Uno, la empatía, ¿sí? Ponerme en el lugar del otro, pero sin juzgarlo. Ponerme en el lugar del otro, tratando de comprender al otro, entender el mundo del otro, lo que le pasó al otro, etc. ¿Sí? Y por otro lado, está la comunicación efectiva, en particular desde la escucha empática. Es decir, escuchar sin prejuicios, sin estereotipo el mensaje del otro. Es decir, lo que le está pasando a la persona es tan válido como lo que a mí me ha pasado o lo que me podría pasar. Puede que yo no viva la situación de crisis como lo está viviendo esa persona, pero yo debo respetar la forma de vivirla. Sin embargo, yo no puedo, ¿cierto?, generar una, comilla, solidaridad con el otro cuando no hay un control emocional, ¿sí? Si, por ejemplo, la persona se desbordó llorando, no voy a ser empático si me pongo a llorar a gritos con la persona, porque eso sería imitar al otro.
Y no imitarlo, el ponerse al lugar del otro, sino que es hacer contención, entender, comprender por qué está afectada esta persona por este evento crítico. ¿Sí? No sé si se entiende la idea de ello. ¿Sí? Bueno, espero que vaya quedando claro. Vamos al último módulo de trabajo, que es Se el de entiende súper autocuidado. claro. Perdón, no se escucha. Le quería reafirmar que se entiende muy claro. Ah, Muy claro perfecto. usted. Súper, gracias. Ya, vamos entonces al último módulo. Este último módulo es el módulo de autocuidado, y yo creo que aquí yo siempre digo, esto es responsabilidad de cada uno, ¿sí? El autocuidado es precisamente cuánto yo me cuido, ¿sí? Y el cuánto yo me cuido pasa por cuánto yo me estimo, el nivel de, el grado de autoestima que tengo, ¿ok? Entonces, lo primero que debo hacer es reconocer cuáles son las situaciones que me impactan en mi sentir, ¿cierto? Cómo hay situaciones, hay eventos, hay incluso maneras de decodificar el mensaje que me afectan más o me afectan menos en el vínculo relacional que yo tengo, ¿sí? Estamos súper claros, como lo decía, que en el ámbito de la salud mental ustedes son dentro de los dos top 10, digamos, de los más expuestos a esto. ¿Cuál es la complicación de ello? Que si no aprendemos a manejar el autocuidado y por lo tanto a centrarnos, ¿cierto?, en el control de ello, vamos a caer fácilmente en el síndrome de burnout, ¿sí? El síndrome de burnout es una palabra francesa, un poco para que la entiendan. Burnout es estar quemados, es decir, nos quemamos emocionalmente, lo que hace que cualquier cosa que ocurra ya no nos, comilla en términos muy coloquiales, no nos inmuta, nos da lo mismo, ¿sí? Es decir, que yo atienda a una persona, no atienda a la persona, me da lo mismo, si le pasa algo, no le pasa algo, me da lo mismo, ¿sí? Esa situación te tiende a deshumanizar, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es hacernos cargo, ¿sí?, de acciones que permitan proactivamente generar elementos o herramientas protectoras de mi salud mental, ¿sí? Y ahí aparece una serie de alternativas, ¿sí? En el ámbito laboral, efectivamente, una de las cuestiones más importantes va a ser la relación con el equipo, ¿sí? Cómo somos capaces de generar y potenciar el vínculo afectivo en el equipo. Eso no significa que vamos a ser todos amigos, es decir, no vamos a salir todos abrazados a un happy hour, no, no necesariamente, pero sí tener buenos compañeros de trabajo, ¿sí? Y para eso tenemos que primero que nada humanizar la relación en términos de conocernos entre nosotros, ¿sí? Es decir, aprender a leer el lenguaje no verbal de la gente para poder reconocerlo también en cuanto a su estado emocional, ¿sí? Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, cuando llegan a su casa, imaginemos que están en un día normal de trabajo presencial, llegan a su casa en la tarde, ¿cierto? Y se encuentran con algún integrante de la familia, ¿sí? Solo el hecho de caminar hacia ustedes, ¿ustedes saben cómo le fue a esa persona en el día? ¿Podrían ustedes suponer que les fue bien o les fue mal? Sí, ¿Qué piensan ustedes? que sí. Por supuesto, porque ya lo aprendemos a leer. Es decir, sabemos cuál es su, comilla, expresión corporal cuando está en un estado emocional de un tipo u de otro. Por lo tanto, esa conducta que es obviamente fácil, entre comillas, porque además hay un vínculo afectivo, un vínculo de una rutina, un crecimiento junto, etc., eso también lo tenemos que llevar a la mirada del equipo, ¿sí? Empezar a aprender a leer al equipo. Insisto, eso no quiere decir que la condición es que seamos amigos, no, pero sí buenos compañeros de trabajo, ¿sí? Y cuidarnos, ¿ok? Entonces, eso permite que instalemos en el equipo una sensación de protección mutua. Yo te protejo a ti y tú me proteges a mí, ¿ok? Entonces, es ahí donde es clave que nosotros aprendamos a conocernos como equipo. Por ejemplo, cuando estamos atendiendo a alguien y la persona está empezando a desbocarse,
a veces, si yo he logrado un buen trabajo de equipo, miro a mi compañero y el compañero sabe que tiene que ir a acercarse a mí para ayudarme, ¿sí? Esas cosas son clave, ¿sí? Eso no significa que el compañero va a venir, oiga, ¿qué le pasa con la señora? No, no es eso. Pero basta que el compañero se pare al lado tuyo, ¿cierto? Para que el usuario diga, chuta, no es uno, son dos, pues. ¿Sí? O sea, se generan esas sensaciones que permiten generar también una segurización como cuerpo de, ¿cierto?, quienes atienden al usuario. Entonces, son cuestiones que tenemos que ir dando. Ahora, evidentemente que hay factores que son protectores y otros que son amenazas, ¿cierto? Cuando nosotros generamos un vínculo comunicacional que es inadecuado en el equipo, también obviamente va a generar, ¿cierto?, situaciones que potencien la presencia o la ocurrencia de situaciones de conflicto, por ejemplo, ¿sí? De malos entendidos, ¿cierto? De una falta de solidaridad, ¿ok? Entonces es súper importante eso, porque finalmente eso en qué se traduce, en que empieza a surgir lo que se conoce como el desgaste emocional, ¿sí? Y ese desgaste emocional va a traer como consecuencia, en la mayoría de los casos, eventos de estrés, ¿sí? Y el estrés puede llegar a situaciones súper críticas, ¿ya? He tenido la oportunidad de trabajar con algunos equipos de servicios públicos en donde se ha llegado a evidenciar el síndrome de estrés reactivo, ¿sí? ¿Qué es el síndrome de estrés reactivo? Cuando hay una evidencia física de las consecuencias del estrés. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado que salen como pelones en el cabello, como del tamaño de una yema de un dedo, ¿sí? En distintas partes de el cuero cabelludo, ¿sí? Y esa es una respuesta al estrés reactivo, ¿ok? Entonces, pucha, que importante es que nosotros generemos una potenciación en el equipo, ¿sí? Pero eso es una parte que es absolutamente complementaria y secundaria a el autocuidado personal, ¿sí? Tenemos que ser capaces de encontrar qué es lo que me hace mejor a mí para autocuidar, ¿sí? ¿Por qué hago esa mención? Porque muchas veces se dice, no, para autocuidarse uno tiene que hacer meditación, o tiene que hacer yoga, o tiene que hacer ejercicio, tiene que ir al gimnasio. Depende de cada uno. Cada uno tiene que descubrir qué es lo que más le ayuda a generar un estado de bienestar, ¿sí? Entonces, ahí es donde los psicólogos decimos algo que es súper real, duro quizás, pero es real. Uno puede mentirle a todo el mundo, pero no se puede mentir a sí mismo. Ninguna posibilidad, ¿sí? Entonces, para hacer una acción, ¿cierto?, de autocuidado que sea acertada, tienes que descubrirla tú, ¿sí? Ahora, evidentemente que no es espontánea. Uno tiene que conocer la diversidad de opciones y ver cuál es la que más le acomoda, ¿sí? Es por eso que yo en este módulo en particular, ¿cierto?, les puse algunos videos de meditación, algunos videos de respiración controlada, ¿cierto?, etcétera, ¿cierto?, de técnica de relajación, porque efectivamente lo que se comprueba como la forma más simple, ¿cierto?, de generar estados de bienestar es generar estados de calma, ¿sí? Y obviamente que la calma física, a lo menos, se logra con mayor facilidad a partir de un trabajo de control corporal, ¿sí? Desde esa mirada, ¿cierto?, aparecen las famosas técnicas de relajación, ¿sí? Un poco para que tengamos una idea, la técnica de relajación más básica que hay es la respiración, ¿sí? Aprender a respirar por la nariz y a exhalar por la boca, ¿sí? Pero además hacer una respiración que sea efectivamente diafragmática, ¿sí? ¿Por qué digo eso? Porque lo común es que nosotros hacemos una respiración que se conoce como pulmonar superior, es decir, hacemos y levantamos el pecho y levantamos los hombros para respirar cuando inhalamos, ¿sí? Eso es una señal de que estamos haciendo una respiración. Voy a alejar un poquito esto, a ver si me pueden ver. Ahí, ¿cierto? La respiración pulmonar superior es cuando levantamos el pecho. Es decir, lo único que estamos llenando de nuestra capacidad pulmonar es la parte superior, ¿sí? ¿Qué implica eso? Que es la peor forma de respirar y es la más común que encontramos. ¿Por qué es la peor forma de respirar? Porque respiramos poco, en términos de que inhalamos poco aire, y tenemos que hacerlo más frecuentemente, ¿sí? Lo que debemos hacer
es aprender a hacer una respiración pulmonar de tipo diafragmático. ¿Qué significa? Nosotros, la parte inferior, ¿cierto?, de nuestro pecho, la parte inferior, vamos a tener el músculo diafragmático, ¿ok? Por lo tanto, cuando nosotros hacemos una inhalación, lo que debería moverse e inflarse no es el pecho, sino más bien es la barriga. ¿Por qué? Porque al hacer la respiración diafragmática, lo que hacemos es que los pulmones se llenen de aire, presionen hacia abajo y hagan que el músculo diafragmático se extienda hacia abajo. Es decir, el aire, ¿cierto?, cubre todos los pulmones y por tanto se infla el estómago, ¿sí? Al mirarnos, se infla el estómago, no se levanta el pecho ni se mueve el pecho, ¿ok? ¿Qué permite eso? Que haya una respiración, ¿cierto?, menos frecuente. ¿Por qué? Porque ocupamos toda nuestra capacidad pulmonar y nos permite, ¿cierto?, generar la posibilidad de hablar, de expresarnos, sin tener que respirar tantas veces, lo que nos cansa más, ¿sí? Por ejemplo, las personas como en mi caso, ¿cierto?, que somos relatores y que tenemos que hablar 2 horas, casi estamos llegando a las 2 horas hablando, ¿cierto? Si no tenemos una respiración diafragmática, lo más probable es que termináramos así hablando, ¿sí? ¿Por qué? Porque generamos una comunicación, un vínculo de comunicación, una expresión oral desde las cuerdas vocales, ¿sí? Entonces, cuando aprendemos a respirar, empezamos a manejar la técnica, ¿cierto? Y empezamos a trabajar en cómo el bienestar se empieza a sentir a partir de la distensión y tensión, es decir, este ejercicio, ¿cierto?, de ingreso, de inhalación y exhalación, ¿sí? Esa respiración es la más básica, ¿sí? Como recomendación, háganla en lo posible cuando esté entendido, ¿cierto? Revísense, pónganse las manitos en el estómago y vean si pueden hacerlo, ¿ok? Luego, ¿cómo lo vamos haciendo como respiración controlada? Haciéndolo por una cantidad de tiempo. 3 tiempos para inhalar, 3 tiempos para exhalar, con retenciones, etcétera. Vamos subiendo, el ideal es llegar a por lo menos hasta 10, ¿cierto? 10 tiempos para inhalar, 10 tiempos para exhalar, con retención, ¿cierto? Esa es la técnica más simple que podemos decir que hay, ¿sí? Luego ya vienen algunas técnicas que son un poquito más de control, ¿cierto? Que apuntan, por ejemplo, a la tensión y distensión muscular, que nos permite mecánicamente generar este ejercicio de tensionar y soltar. También te va a permitir, ¿cierto?, ir generando un estado fisiológico mucho más distendido, más relajado, ¿sí? Luego ya entramos a cuestiones un poquito más técnicas, porque ahí aparecen algunas técnicas de respiración específicas, ¿cierto?, que tiene que ver con respiración nasal, varias técnicas, en realidad no voy a entrar en detalle, hasta llegar a la yoga, ¿cierto?, y en términos de ayuda de un externo, ¿cierto?, cuando hay una relajación con un estímulo oral, como una imaginería, por ejemplo, o con un estímulo musical, etc. ¿Sí? Bueno, la verdad es que podríamos estar hablando horas en relación a esto. El tema del autocuidado es responsabilidad de cada uno, ¿sí? Entonces yo los invito a que puedan ingresar a esto, y la verdad es que traté de ser lo más sintético, de presentarle, introducirle cada uno de los módulos, ¿sí? Estamos casi en la hora, así que voy a dejar de compartir la pantalla. Y primero recordarles que los que no han puesto su nombre en el chat, que lo pongan para que queden con la asistencia. Y segundo, dejar abierta este espacio para no extenderme en el tiempo, ante consultas, preguntas en relación al curso, en relación a lo que les acabo de tratar de explicar súper resumidamente, pero de presentar en los módulos. Cuéntenme. ¿Tenemos dudas? ¿No tenemos dudas? ¿Alguna idea que decir? ¿Algún comentario? ¿Les quedó medianamente claro? Yo, en lo personal, a mí me quedó claro. Ok, Patricio, gracias. Agradezco mucho, digamos, la forma en la cual relató, ya que, digamos, pude entender. Lo que Perfecto. sí le quiero pedir a la empresa de ustedes, que para posteriores cursos que se puedan realizar, ya sea con esta empresa u otra, puedan considerar quizá el tema de audio Sí, para poder enviar información, porque yo, en lo personal, los aplicativos, en la cual se programan para las personas con capacidades diferentes o no videntes en mi caso, sí. digamos, no muchas veces leen todo lo que aparece en pantalla, solamente leen algunas cosas y eso
lo limitan a uno. Y pedirle más que todo el favor de, si es que después, mientras tenga tiempo, en la tarde, me pueda enviar el archivo Word para ver, digamos, recorrerlo y poder estudiarlo un poco mejor. Ningún problema, Patricio, ningún problema. De todas maneras, te voy a mandar el link de una página en donde tú puedes subir el archivo PDF y lo transformas a Word rápidamente. ¿Ya? Ok, Perfecto. gracias. Bueno, no sé si hay alguna duda, consulta. Bueno, entonces solamente recordarles que este curso es express, súper rápido, súper intensivo, ¿sí? En el aula virtual tenemos los módulos con foros, con videoteca, con una bibliografía también, ¿cierto? Virtual, una biblioteca virtual que pueden encontrar. También hay unos tests que pueden autoaplicarse. Y reiterarle los 4 requisitos que tiene este curso de aprobación. El primero es el pretest, ¿sí? El pretest, les reitero, es una evaluación. ¿Qué significa eso? Que no hay una consideración de la calificación, porque es como un diagnóstico, ¿ok? Luego tenemos la participación en esta videoconferencia. De no haber asistido a la videoconferencia, la alternativa es que puedan visualizar la grabación que va a ser mañana subida al portal, al aula. ¿Ya? La tendrían que ver la gente que no participó. Tercero, ¿cierto? La realización del post-test. El post-test es el mismo pretest, pero en este caso es una evaluación que sí considera la calificación, es decir, considera la nota que se saca. ¿Ok? Pero, insisto, son las mismas 20 preguntas de verdadero y falso, con la diferencia que acá la nota se considera. ¿Sí? Y el último requisito es la encuesta de satisfacción, que es un instrumento y le van a mandar seguramente el link de la encuesta para que ustedes puedan contestarla. Y ahí aprovecho también de invitar a Patricio a que en ese espacio también pongas, eso a pesar de que yo voy a transmitirlo, pongas el requerimiento, porque creo que es súper importante que ahí también pueda canalizarse, ¿sí? Porque ahí hay una parte que permite que puedan poner comentarios, sugerencias de mejora, etc. ¿Sí? Bueno, les agradezco mucho la participación, me disculpo si fui rápido, pero traté de abarcar en los poquitos minutos todo el contexto lo más introductoriamente posible, y reiterarle que ante cualquier duda hay un foro de consulta y pregunta para que puedan acceder a él, y ahí inmediatamente yo les contesto. ¿Ya? Una Sí, consulta. ¿sí? Yo hice ingreso hoy día al curso y el post-test no está habilitado en este minuto. Dice que se cerró el domingo 19 de diciembre. Déjame mirarlo, porque yo acabo, cuando partí el curso, hoy día, ¿cierto? Lo que hice fue mostrarles primero el aula virtual, y aquí me estoy entrando de Disculpe, nuevo. Antonio, yo hice recién el pretest. Sí, ¿Pude estoy entrar? hablando del post-test. Ah, perfecto. Puede ser que Claro. sea para el 21. Y lo leí. Ese decía que era para el 21. Déjame mirar inmediatamente, Antonio, el post-test. Ah, sí, estaba para Sí, el dice 19, está acabo de hacer el cambio para que no haya ningún problema, así que pueden entrar sin ningún problema, hacerlo ahora, porque le puse incluso al 23, la verdad es que debería ser al 22, pero quedó hasta el 23, ¿ya? Perfecto. Así que ahora Ok. cuando quieran pueden acceder. Lo importante, insisto, que hagan el pretest y el post-test, porque teóricamente el post-test, o sea, el pretest ya debería haberse hecho, ¿ya? Porque eso se supone que se hace previo al desarrollo del curso, que es un diagnóstico, ¿ya? Pero por el momento no me han puesto ninguna condición como para que para que se haya hecho en el plazo, así que yo lo extendí igual, ¿ya? Bueno, cualquier Muchas duda, gracias. cualquier consulta, por favor, nos comunicamos a través del aula, así que les pido sí que tome la providencia, porque el 23 se cierra, ¿sí? El 23 de la noche se cierra todo, y por tanto no van a tener acceso ni al material, ni a las actividades, ni a los requisitos, ¿ya? Bueno, ¿Y el un regalo de gusto. Pascua? ¿Perdón? Como regalo de Pascua. Antes. Ya pues, un gusto entonces de conocerlo, espero que le haya podido ayudar por lo menos en lo básico de esto, ¿ya? Que estén muy bien, ¿ya? Nos vemos. Chao, Hasta chao. luego, Gracias. gracias. Chao, gracias. Un gusto, chao, chao. Hasta luego, gracias. Gracias. Estuvo súper interesante la clase. Gracias, chao. Ahí viene imprimida algunas cosas. No está el César Soto, está metido y todo ocasión. El César. Ay.
porque no puedo.